Seguro que cuando erais pequeños vuestras madres os decían: niño, lávate las manos antes de comer. Y esto, que ahora nos parece un consejo tan evidente, hasta hace 150 años no lo era tanto. Incluso ni siquiera los médicos se lavaban las manos antes de operar a sus pacientes. Esto cambió cuando llegó Louis Pasteur, al que seguro que todos conocéis de la leche pasteurizada. En aquella época lo que se creía era en la teoría de la generación espontánea. Usted ponía ahí una serie de camisetas y trapos sudados con un montón de estiércol, lo dejaba estar y espontáneamente se generaban moscas, ratas y otros bichos desagradables. Pasteur lo que decía es que existían los gérmenes, pero claro, en aquella época no era fácil observarlos y los médicos no querían oír hablar de esa nueva teoría. Tal es así que cuando él iba por la calle le insultaban, le lanzaban estiércol, que en aquella época estaba fácilmente accesible por el suelo, incluso le llegaban a agredir, y hubo un momento que se tuvo que exiliar de París, porque ya peligraba su vida. En el año 1862 surgió una oportunidad extraordinaria. Pudo ir a la Sorbona y dar una conferencia, hacer una presentación delante de todo el estatus médico de la época allí de Francia. En esa presentación, que fue muy innovadora, utilizó el PowerPoint, algo más primitivo, con un proyector, con velas, proyectaba imágenes, hizo experimentos en los que la gente podía observar a través del microscopio estos pequeños gérmenes. En un momento cerró todas las persianas para que a través de los resquicios se filtraran rayos de luz y se pudiera ver ese polvo y partículas ahí en suspensión. En definitiva, después de varias horas de presentación, consiguió cambiar la mente de aquellos médicos y desde aquel día hicieron algo tan sencillo como, por ejemplo, lavarse las manos, salvando así miles y miles de vidas cada año. Es cierto que nosotros no haremos presentaciones que cambien el mundo de esta manera, pero todas nuestras presentaciones deberían producir algún cambio en la audiencia, ya sea a nivel intelectual, las ideas que traen que cambien cuando se marchen, a nivel emocional, que cambien los sentimientos sobre el tema o sobre la cuestión que se estaba debatiendo, o a nivel de conducta, que lo que estaban haciendo o no hacían antes de la presentación cambie después de ella. Por eso lo que buscamos es generar algún tipo de cambio. Si hacemos una presentación y nada cambia, ¿para qué hemos hecho esa presentación? En realidad no ha sido más que una pérdida de tiempo para todos, para el ponente que la ha estado preparando, que ha perdido ahí su hora, y no digamos ya para la audiencia si multiplicamos las horas de todas las personas allí presentes. Y a veces yo tengo la sensación, cuando voy a congresos, cuando voy a conferencias, que lo que estamos haciendo ahí todos es perder el tiempo. Vamos a ver en este taller 10 pautas que nos van a ayudar a cambiar nuestras presentaciones porque nos ayudarán a inspirar un cambio en la audiencia. Con estas 10 pautas veremos cómo conectar mejor con la audiencia a nivel intelectual, emocional, ético, veremos cómo atrapar la atención de la audiencia desde los primeros instantes y luego ser capaces de llevar esa atención, arrastrarla hasta el final de la charla, y también veremos cómo permitir que la audiencia entienda, comprenda de lo que le estamos hablando, y luego también algo muy importante, que cuando salga por la puerta se acuerde, cuando menos, de nuestro mensaje principal, de la idea clave que le queríamos transmitir. Para contar todas estas pautas, este decálogo de presentaciones, voy a estructurarlo en 4 partes que siguen el proceso natural que todas las personas seguimos cuando estamos haciendo una presentación. Para ilustrar bien estas partes necesito la colaboración de alguien entre la audiencia. ¿Quién se anima a subir aquí conmigo para ayudarme para este ejercicio? Estupendo. ¿Cómo te llamas? Paco. Paco. Muy bien, Paco. Imagínate, Paco, que yo te digo, el viernes que viene, mañana no, el siguiente vas a tener que hacer una presentación. ¿Qué me preguntarías? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿De qué tema tengo que hablar? ¿Qué mensaje tengo que transmitir? ¿Qué más me preguntarías? ¿Para quién? ¿A quién se lo voy a contar? ¿A alumnos de secundaria, a alumnos universitarios, a científicos de mi mismo campo, a ciudadanos en general? ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo? Claro, no es lo mismo que me digan, tiene usted 10 minutos, tiene 20, tiene 1 hora, tiene 8 horas. Más cosas que me preguntarías. Supongo que... Ayudarle. ¿Qué más? ¿Qué más podemos preguntar? ¿Qué más podemos preguntar? Claro. Gracias.
¿Dónde va a ser? ¿Va a ser en una sala pequeñita, ahí cerrados, todos aglutinados? ¿Va a ser en un gran auditorio, con una pantalla gigantesca, con un despliegue técnico impresionante? ¿Qué más? ¿Se te ocurre algo más? Sí, va a salir en televisión. También, ¿no? Claro, porque en ese caso igual ya te viste, o si van a ir científicos de estos desastrados que van. Yo he estado en congresos que la gente parecía que era una competición de a ver quién parecía más científico loco. Hay gente en chanclas, con bañador, con chubasqueros, con cosas raras, así. ¿Alguna cosa más os ocurre? Bien, ahí ya estamos hablando de los temas técnicos, tal vez una muy importante, el objetivo, ¿para qué? ¿Para qué hacemos la presentación? ¿Qué objetivo perseguimos con ella? Y así, como vemos, nos podemos hacer muchas preguntas. Antes de irte, espera un momento, porque aquí premiamos el valor. El coraje de ser el primero en salir, pues ahí tienes un ejemplar del libro que mencionaba antes. Gracias. A ti, un aplauso para él. Claro, lo dejo aquí que va a ver. Y esa es la primera fase de toda presentación, la fase de planificación. Como veis, lo que tenemos que hacer es sentarnos a pensar, a reflexionar sobre una serie de cuestiones antes de abrir el PowerPoint y antes de crear la primera transparencia. Para hablar bien en público, antes hay que pensar bien en privado. Eso es lo que hacemos en la fase de planificación, pensar, reflexionar. Vale, ya tenemos la respuesta a todos estos interrogantes y otros que nos pueden ir surgiendo. Ahora vendría la segunda fase, que es la fase de estructura. En el fondo, presentar no es más que seleccionar y ordenar ideas. De toda la cantidad de material que yo podría incluir en mi presentación, fijaos todos los artículos que habéis leído, libros, materiales, artículos o contenidos que hay por internet, vídeos, experimentos que habéis hecho, historias personales que habéis vivido, anécdotas que os han contado. Es infinito lo que podríamos meter en la presentación y no podemos meterlo todo, a pesar de que hay veces que hay gente que lo intenta, y en 20 minutos te intenta contar todo. Es imposible. Tenemos que seleccionar. Y una vez seleccionados los contenidos, los tenemos que ir ordenando, estructurando de manera coherente para facilitar la asimilación por parte de la empresa. Eso de la empresa, de la audiencia. Y eso es lo que vamos a hacer en esta fase. Todavía no hemos abierto el PowerPoint. Ahora, si queréis, así en términos ingenieriles, el entregable de esta fase es tener el texto, por así decir, el contenido de lo que vamos a contar. Normalmente, hoy en día ya lo que vamos a utilizar es apoyo multimedia, PowerPoint, Prezi, Keynote, Beamer, cualquier herramienta de estas. Yo a partir de ahora, cuando diga el PowerPoint, me refiero a cualquier documento producido con estas herramientas. ¿Cuál es la que más usáis? A ver, que me hago una idea, PowerPoint. ¿Cuántos usáis PowerPoint? Todos, creo. ¿Hay alguien, por así ya para... ¿Hay alguien que no use PowerPoint, que use otra herramienta? ¿Cuál, por favor? Keynote. ¿Y alguien que había? Keynote, vale. Keynote es la de Mac, pero viene a ser lo mismo. Luego habréis visto Prezi, esto que cuando hay presentaciones en Prezi suelen dar bolsitas a la gente a la entrada. No os han dado nunca la bolsita, eso, ¿no? Como en los aviones. Y luego también está Beamer, que se utiliza con LaTeX. Conocéis LaTeX, ¿verdad? Como herramienta para creación de artículos, tesis. También puede venir muy bien para crear presentaciones. Me da igual ahora la herramienta. Vamos al contenido. En esta fase, lo que haremos a continuación suele ser crear elementos visuales. Vamos a crear un documento que proyectaremos en pantalla. Y aquí hay que ser muy cuidadoso, porque el diseño también comunica. Si creamos un diseño claro, sencillo, fácil de seguir, estaremos comunicando claridad, sencillez. Si utilizamos transparencias llenas de texto, gráficos, tablas, etcétera, que nadie lee nada, lo que estaremos transmitiendo es confusión, complejidad, dificultad. Y luego, una vez que tenemos preparado este documento, ya está listo el PowerPoint, viene el día del evento, el congreso, la tesis, la defensa de tu plaza ante un tribunal o ante un comité de evaluación o un panel de expertos. Que este es lo que yo llamo la fase de exposición, y me imagino que es la fase que más os gusta de todas, ¿verdad? Cuando llegáis ahí delante de una audiencia de 10, 100 o ya 10.000 personas y contáis todo aquello que habíais estado preparando en las fases anteriores. Es el momento más adorado por todo el mundo, y aquí hay que tener en cuenta que tú comunicas con todo tu ser. Antes de empezar a hablar, por cómo estás de pie o cómo estás sentado, por cómo caminas y te pones delante, por la ropa que llevas, por el peinado, si vas bien afeitado o no, si vas maquillada o cómo, ya estás comunicando.
En cuanto empiezas a hablar, tus primeras palabras, el tono, la voz, los gestos, todo eso está comunicando. Incluso si no vienes, estás comunicando. Es imposible no comunicar. Hagas lo que hagas, comunicas. Y en esta fase tenemos que aprender a gestionar todo nuestro lenguaje no verbal. La parte verbal ya está creada, eso ya está. De hecho, muchas veces la presentación mandas un PowerPoint y es como que ya está. Ahora lo que entra en juego es toda la parte no verbal, la voz, el cuerpo, los gestos, las miradas, las posturas, la ropa, la indumentaria, la presencia en definitiva. Nosotros en este taller lo que iremos haciendo a partir de ahora es ir recorriendo cada una de estas fases e iré dando una serie de consejos para cada una de ellas. Y vamos a empezar con la primera, la de planificación. Pero antes de empezar quería plantearos un pequeño ejercicio. Por favor, poneos por parejas, tríos, cuartetos, lo que os resulte cómodo para que no tengáis que armar mucho revuelo, podéis estar en la misma fila, con los de la fila delante, detrás, poneos eso, parejas, tríos, cuartetos, no más, y responded en grupo, buscad un consenso de qué creéis que es lo más importante en una presentación. A ver a qué llegáis. Adelante. Vamos a ir repasando algunos grupos a qué han llegado como lo más importante. Vamos a empezar allí, pues por el fondo, las chicas del fondo, las últimas. ¿Qué creéis? ¿Que por estar lejos os ibais a librar? Aquí en las presentaciones los últimos son los primeros. Adelante, ¿qué? Que llegue el mensaje. Mensaje que llega, mensaje que se transmita. Y vais a decir algo en la línea, ¿no? Íbamos a decir lo mismo. Vale, pues perfecto. He oído que decían, nos lo han pisado. Por aquí, vosotros dos. Lo mismo, el mensaje. ¿Y vosotros tres por ahí? También el mensaje. ¿Vosotros tres? Nosotros hemos dicho el ponente. El ponente. Como más que la PowerPoint que tienes detrás, Ajá. todo eso, sino la persona, si utiliza bien los tiempos, la entonación, yo digo, Entonces, ¿el ponente qué característica le pondríais detrás de ponente? Un ponente... expresión del ponente. Vale, pues un ponente, bueno, ponente expresivo, que conecte, que transmita. Alguno más, vamos a ya un par de ellos más. ¿Vosotros tres de ahí? Sí, nosotros semejante, mensaje claro Y que llegue. Ajá, estupendo. Y ya los siguientes, ya terminamos, vosotras cuatro. ¿O erais dos parejas? Vale, pues venga, una y otra. Ponente, ¿y vosotras? Bueno, nosotros hemos hablado del mensaje, pero que coincide el mensaje que tú quieres transmitir con el que luego quede en... Ajá. Que quede la audiencia, que se recuerde, que deje un pozo. Como veis, todo lo que estáis diciendo es crítico. Todo esto es importantísimo. Sin embargo, para mí, y esto es una opinión personal, lo más importante es la audiencia. Porque si no hay audiencia, no hay presentación. Si hoy no estuvierais aquí vosotros, yo no estaba hablando ahora mismo. Si no os hubierais presentado, yo me habría ido a mi casa. Hace poco yo daba un curso para directores de hospitales, y un curso de portavoces para gente de estas de directores de hospitales. Y les preguntaba, en un quirófano, ¿quién es la persona más importante? Ellos se ponían ahí a hablar entre ellos. ¿Quién creéis que decían? El cirujano, el otro decía el anestesista, otro decía, hombre, la enfermera, que es la que está ahí y tal. Y se les olvidaba quién era la persona más importante. ¿Quién es el más importante en un quirófano? El paciente. Cuando yo decía, el paciente, decían todos, ¡ah, claro! Sí. Con una presentación es lo mismo. Lo más importante de una presentación es la audiencia, es el alfa y el omega de toda presentación. Si la presentación no responde a las inquietudes de la audiencia, a sus expectativas, a lo que necesita saber, ¿qué importa que sea el mejor ponente del mundo? ¿Qué importa que mi mensaje sea maravilloso si a ti no te sirve para nada, si es el mensaje equivocado? Por eso, nuestras presentaciones tienen que empezar investigando, adaptándose a las audiencias. Y esta es la primera pauta, consejo, como lo queráis llamar. Adapta siempre cada presentación a la audiencia cada vez. No puedes ir con tu presentación enlatada y como si fueras un vídeo le das al play, pom, 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 y la vas soltando independientemente de quién tengas delante. Hay que adaptarla. Para poder adaptarla tienes que investigar previamente cuál es el ADN de la audiencia. ¿Y qué entendemos por el ADN? En primer lugar, la A, las actitudes de la audiencia. Podemos resumirlo en dos parámetros muy importantes. Por un lado, ¿cuál es su motivación? ¿Por qué está aquí? Y que una persona esté motivada significa que tiene motivos. Estar motivado no es tener ánimo, estar motivado es tener motivos. ¿Cuántas veces la gente está en la audiencia o escuchando hablar sobre un tema
y no entiende para qué sirve. La pregunta típica que nos hacemos es, bueno, ¿y a mí qué? ¿Cuántas veces os habéis hecho esa pregunta en el colegio, en la universidad, en charlas? Vamos a hablar hoy de los gases, y tú te preguntas, ¿y a mí qué? ¿Y esto qué impacto va a tener en mi vida? ¿Qué impacto va a tener en el orden del universo? Dame motivos para escuchar. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Hay gente que viene ya muy motivada. Si estás pagando 500 euros por ir a una charla, claro que estás motivado. Pero en otros casos tenemos público cautivo, público que está ahí porque tiene que estar, porque se pasa lista o porque le ha mandado el jefe o porque, como me pasaba el otro día en un congreso, que había 4 personas escuchando y me decía, oye, pues muchas gracias por ir a escucharme, no me las dé, que es que soy el siguiente ponente. Entonces, a ver, estás ahí escuchando porque no hay más. Luego tenemos la demografía. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esas personas que están ahí? ¿Son ingenieros, abogados, médicos? ¿Son alumnos de secundaria? ¿Son doctorandos? ¿Son gente de la calle que pasaba por ahí y se ha metido? Evidentemente tendré que adaptar mi presentación a los distintos tipos de audiencias. Como decían antes, yo estudié ingeniería de teleco y yo me he dedicado muchos años al tema de la criptografía, la seguridad en Internet, en redes sociales. Si yo estoy dando una charla para ingenieros de teleco, seguro que puedo utilizar un cierto vocabulario, hablo de algoritmos, hablo de protocolos que me pueden seguir. Si estoy dando una charla de seguridad en Internet para abogados que se están formando a lo mejor para trabajar en el EOPD, no puedo manejar el mismo vocabulario, etc. Tengo que adaptar mi conocimiento al de la audiencia. Para ilustrar bien esto necesito la colaboración de otra persona. ¿Quién se anima a venir aquí conmigo? Tú ya no, él ya tiene un libro, ya no. Bien, bien. Aquí tenemos otro valiente. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos. Muy bien, Carlos. Hay que reconocer que es valiente, porque te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tal se te da eso de cantar y bailar delante de la gente? Muy mal. Muy mal, vale. No pasa nada porque realmente no te voy a pedir eso. Lo que te voy a hacer es proponer una lista de temas musicales que tienes aquí. Ven conmigo, yo creo que aquí lo vamos a hacer mejor. Y tú vas a seleccionar uno y lo vas a interpretar, y ellos tienen que adivinar cuál es. Pero lo vas a interpretar de una manera peculiar, tamborileando sobre la mesa con tus nudillos. Solo con una mano, que hay gente que se emociona con las dos, con los pies, solo con una mano. A ver, Son temas... ¿Me lees los temas? Uy, lo siento. Es que sí, ¿no? ¿Cuál? El que tú... No sé, ¿se me ha oído decirlo? Vale. Preparados, muy atentos, va a interpretar el tema. Yo por si acaso se cae algo, me quedo aquí. Bueno, muy bien, excelente, excelente. Vale, ya. ¿Lo habéis reconocido? Os voy a dar una pista. Se trata del famoso villancico Noche de Paz. Con esa pista, a ver ahora, por favor, Carlos, vuélvelo a interpretar. ¿Ahora lo habéis reconocido? Mejor, ¿no? Ahora, ¿alguien lo ha reconocido ahora ya? Sí, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Espera, no te vayas. Tienes aquí un premio. Gracias. Un aplauso para él. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En la primera ocasión, él estaba interpretando una melodía que solo sonaba en su cabeza y con las pistas que os daba erais incapaces de reconocerla. En la segunda ocasión, cuando ya todos compartíamos el conocimiento de cuál era la pieza que estaba interpretando, ahora ya sí nos ha resultado más fácil, no voy a decir fácil, pero más fácil reconocerla. En psicología esto se le suele llamar la maldición del conocimiento. Qué difícil es ponernos en el lugar de la gente que no sabe tanto como nosotros, porque nosotros ya hemos olvidado lo que era no saber todo lo que ahora sabemos. Yo, por ejemplo, el otro día estaba con un amigo que estábamos hablando que si las descargas, no sé qué, que si él usaba el emule, me dijo, es que siempre lo tengo en rojo y no consigo que se me ponga en verde, no puedo nunca conectarme. Y decía, pues nada, si eso es facilísimo. Tú simplemente entras en tu router, configuras la tabla NAPT para redirigir los puertos TCP y UDP al host donde tengas instalado el emule, abres en los firewalls los mismos puertos y ya verás cómo te funciona. Decía, pero si está clarísimo, ¿no? No está claro, pero él no tiene ese conocimiento.
Yo estoy siendo víctima de la maldición del conocimiento. Me creo que todo el mundo sabe tanto como yo. Y cuanto más técnicos somos, más físicos, ingenieros, matemáticos o lo que sea, más fácil es sucumbir a esta maldición. Por eso es tan importante cuando hablamos en público conectar desde el nivel intelectual, adaptando nuestro conocimiento al que tiene la audiencia. El lenguaje, los conceptos, los gráficos incluso, adaptarlo para que nos pueda seguir. Y de esa manera garantizaremos el mantener la atención y el que la gente nos entienda, porque en el instante que tú estás oyendo a un señor y no entiendes nada, ¿qué haces? Desconectas. Total, no te estás enterando de nada. Y luego otra cosa que tenemos que hacer es estudiar muy bien cuáles son las necesidades de la audiencia. Cada audiencia acude ahí con unas inquietudes. Yo recuerdo que antes daba charlas de seguridad en redes sociales, y yo las he dado para empresas, para padres de alumnos de secundaria, para alumnos de secundaria. ¿Qué creéis que pasaría si doy la misma charla a los 3 colectivos? ¿Qué ocurriría? Alguno se me va a escapar, o los 3... Esto puede ser el típico caso de alguien que da charlas en empresas. Y alguien de una empresa dice, oye, ¿por qué no vienes al colegio de mi niño y la cuentas? Claro, como la cuentes tal cual, ¿qué va a ocurrir? Porque si nos paramos a pensar, los padres tienen unas inquietudes. Ay, pues que mi niño no esté todo el día metido en las redes sociales, que mi niño no esté viendo pornografía, que mi niño no le acose un pederasta. Ya sabéis que en Internet solo hay pederastas, ¿eh? Yo nunca he visto otra cosa que no sea un pederasta en Internet. Entonces, claro, hay esos miedos, esas inquietudes. Ahora tú hablas con los chavales de 16 años. ¿A ellos qué les preocupa? Pues cómo puedo estar todo el día ahí metido y que mi padre no se dé cuenta, cómo puedo ver pornografía, y los chicos especialmente cómo puedo ser acosado por una tía buena o algo, ¿no? Una vez en la vida, ¿no? Entonces, claro, es muy diferente lo que le inquieta a uno lo que le inquieta a otro. Y el error pedagógico fatal que solemos cometer cuando hablamos en público es que lanzamos nuestras respuestas como piedras a la cabeza de la audiencia sin detenernos antes a escuchar cuáles son sus preguntas. El otro día me llamaban de mi concesionario. Hola, buenas, sí, que hemos visto que usted compró un coche con nosotros hace 2 años. Sí, sí, efectivamente. Pues teníamos una oferta para que pueda renovarlo. No, mire, es que hasta dentro de 8 espero no renovarlo. No pasa nada, tenemos una oferta para que cualquier empleado de su empresa lo pueda renovar con nosotros aunque tuvieran vehículos de otras marcas. Y yo, ya, pero es que mi empresa solo tiene un empleado. Bueno, no pasa nada, porque tenemos otra oferta. Y yo le dije, mira, vamos a dejar ya las ofertas, si algún día necesito algo, me paso por el concesionario y ya me lo resuelven. ¿Qué estaba haciendo esta persona? Está siguiendo un guión, ¿verdad? Primera oferta, segunda, tercera. ¿Se ha molestado en investigar a la persona a la que llamaba? No, va a piñón fijo independientemente de a quién llame, una empresa, de una persona o de 1000. ¿Qué ocurre? Igual su séptima oferta en el guión era la que a mí me importaba o la que a mí me habría enganchado, pero no le he dejado llegar a la séptima, porque he desconectado mucho antes, y en este caso en sentido literal. En una presentación puede ocurrir muchas veces eso. Tienes tus montones de ideas y la gente en la tercera ya desconecta. Y cuando llegas a la séptima, están ahí sentados, sus cuerpos están ahí, pero están metidos ya en Internet o están metidos en otro sitio. Vamos a tratar de darle a la audiencia lo que necesita en primer lugar. Vamos a tratar de investigar qué necesita saber. En una ocasión estábamos varios consultores de seguridad en un banco y allí pues, llegaba el señor de HP, esta es nuestra solución de almacenamiento en red, NAS, no sé qué, tal, y ahí su chapa de PowerPoint media hora. Llegaba el siguiente, el de Oracle, pues esta es nuestra solución de identidad federada con certificados, bla, bla, y su chapa otra media hora. Y así iba pasando uno tras otro, hasta que ya llega un consultor, se acerca ahí al proyector, lo apaga y dice, basta ya de PowerPoint, ¿qué necesitáis? Y se oyó un suspiro de alivio ahí entre la gente del banco, y el que era el jefe de ellos ya dice, por fin alguien que se detiene a escuchar nuestras necesidades. Yo no sé si era mejor la solución de Oracle, la de HP o la de este señor, pero así a priori, de cara a esos señores del banco, ¿quién creéis que se está posicionando mejor? El tercero, ¿verdad? El señor que se para antes a escuchar. Y a veces decimos, bueno, ¿yo cómo sé lo que quieren? Yo recuerdo una vez en un curso, una persona que había aquí decía, claro, ¿yo cómo sé lo que quieren mis alumnos? Y yo le dije, ¿has probado a preguntarles? Y dice, no. Y, prueba.
Y al cabo de una semana me escribió un email y me dice, les he preguntado y ha sido increíble. Se han puesto contentísimos porque les reconocía, porque de alguna manera, ¿no?, me interesaba por ellos. Y además me han dicho lo que necesitaban y ahora sé lo que hacía mal y tal. Claro, y uno se plantea, pues, tan simple, ¿no?, tan sencillo, y son cosas que no hacemos. Vamos a continuar con una pequeña práctica. ¿Tenéis todos papel y boli? O papel y lápiz, o rotulador, en fin, algo tipo rotulador, boli y lápiz. Si alguno no lo tiene a mano, por favor que lo coja. ¿Estáis todos listos? Bueno, con que tengáis un boli para cada dos más o menos nos vale. Porque la práctica consiste en lo siguiente. Os vais a poner por parejas, ahora sí, ahora de dos en dos. Si no tenéis uno al lado justo, pues mirad atrás o algo. Os vais a poner por parejas y uno de vosotros le va a vender el boli al otro y el otro luego, vamos a hacer el cambio, se lo va a vender al primero. Vais a tener medio minuto para hacer la venta y el medio minuto empieza ya. Adelante. ¡Cambio! Ahora el otro le vende el boli al primero. ¡Tiempo! Muy bien. Ahora, con total sinceridad, con la mano en el corazón, por favor, levantad la mano a aquellos que habéis empezado preguntándole al otro qué es lo que necesita. 2, 3... Y eso que estáis sobre aviso, ¿eh? Imaginaos si se os pilla esto de sopetón, que es que era la práctica que venía después. Claro, ¿qué está ocurriendo? No nos interesamos. Tú, lo típico, llamas a una empresa, oiga, mire, necesito un curso de presentaciones. Ha venido al sitio indicado, somos los mejores del mundo haciendo cursos de presentaciones, le vamos a dar un curso maravilloso, tenemos los mejores profesionales, tome, mire, este es el temario, tal. ¿Y dónde está el interés? Bueno, ¿y qué tipo de presentaciones hacen? ¿Qué tipo de dificultades han encontrado hasta ahora? ¿En qué área les gustaría mejorar? ¿Veis que 2, 3 preguntitas al principio y ya cambia por completo la conversación que viene después? Y con una presentación ocurre lo mismo. Vamos a tratar de buscar previamente qué es lo que necesita la audiencia. Y a veces pues, es preguntar, sencillamente hacer preguntas. Vamos con el segundo principio, consejo, y es no pasarnos del tiempo. Mirad que de todas las cosas que podemos hacer mal en una presentación, podemos aburrir, podemos ser confusos, podemos llevar ahí todo tipo de texto, gráficos, etc. Para mí, lo peor que podemos hacer, el mayor pecado, es pasarnos del tiempo asignado. Porque cuando una persona se pasa del tiempo, lo que me está demostrando a mí es falta de organización, falta de preparación, incapacidad de gestionar el material para adaptarlo al tiempo. Y también, bajo mi punto de vista, o al menos yo así me siento, una falta de respeto, porque no están respetando el tiempo de la audiencia ni el tiempo de otros ponentes, que a veces ya sabéis lo que ocurre. Luego tú vas el último y a ti te van y te comen y tú, en vez de media hora, usted 10, ¿no? Claro, ¿y por qué yo? ¿Yo qué culpa tengo? Le he cortado al otro ponente. Vamos a tratar, por tanto, de estar dentro de ese tiempo asignado. Hace unos meses yo estuve en un evento que organizaba una consultora de seguridad y había 18 empresas. Fijaos, 18 charlas en un día, 20 minutos cada una de las charlas. ¿Cuántas charlas creéis que se mantuvieron dentro del tiempo 20 minutos? ¿Cuántas creéis? A ver.
Ninguna, es increíble, ni una sola, pero es que además eran 30, 40, 50 minutos algunas. Y lo gracioso era ver lo que decía la gente cuando llegaba ahí. Llegaba un ponente y decía, bueno, me acabo de enterar que solo tengo 20 minutos. Y yo pensaba, ¿serás cretino? O sea, yo me he registrado hace un mes y medio, sales tú de 9 a 9 y 20, el otro de 9:20 a 9:40, aquel de 9:40 a 10, yo lo sé hace mes y medio, ¿tú me vas a hacer creer que te acabas de enterar ahora? O llegaba otro, salía y decía, bueno, esta charla yo habitualmente la doy en 2 horas, hoy la voy a dar en 20 minutos, así que voy a correr mucho. ¡Ah! Respuesta incorrecta. Así que voy a qué, ¿qué es lo que tendría que decir? ¿Voy a qué? Voy a adaptarla, a resumir, a sintetizar, eso es lo que tienes que hacer. Y mucho cuidado con esas palabras, esas frasecitas que decís antes de empezar, que parecen autojustificaciones. Otro llegaba y decía, bueno, no soy el ponente más adecuado para dar esta charla, coño, pues bájate y que traigan al adecuado. O sea, yo quiero al adecuado, yo no quiero aquí... Otro llegaba ahí y decía, bueno, no he tenido mucho tiempo para preparar la charla. Pues mira, te vas a tu casa, la preparas y cuando ya estés listo vienes y nos la cuentas. Claro, tú dices esas cosas y ya lo que piensa la gente que estáis sentada es, bueno, la que viene aquí, menudo desastre. Si ya te estás autojustificando antes de empezar, y cuidado con otras cosas, hay gente que llega, bueno, a mí esto de hablar en público me pone muy nervioso, perdona que tengo muchos nervios, pues cállate, porque la gente no se había dado cuenta, pero es que ahora está pendiente, a ver cómo está nervioso, a ver qué hace, ¿no? Entonces, empezad ahí con lo que tenéis que contar, no con autojustificaciones, esques, ni cosas de esas. ¿Cómo podemos hacer para mantenernos dentro del tiempo? En primer lugar, dimensionar la charla. A ver, yo veía gente, 20 minutos era, primera transparencia, y ahí abajo, ahí ponía 1/180. ¡Ostras! Vamos a ver, 20 minutos, 180 transparencias, se masca la tragedia. Esto no... Claro, pasaban 15 minutos, allí era gracioso, tenían un semáforo. Entonces, estaba en verde hasta el minuto 15. En el minuto 15 se ponía en ámbar y ya en el minuto 20 se ponía en rojo. Claro, aquí había algunos que... ¡Se ha puesto en rojo! Pues no he llegado ni a la mitad. Y otros eran más de ponerse nerviosos, ¿no? Se les ponía en ámbar y empezaban. Bueno, claro, 7/180 en el minuto 15, le quedaban 5. Bueno, esto me lo salto, esto no lo vemos, esto no es importante. A ver, ¿por qué no has hecho eso en tu casa? Si sabes que no vas a tener tiempo, en tu casa te saltas lo que no es importante, lo que no vamos a ver, y en vez de acudir con 180 transparencias, te vienes con 12. Las cuentas relajadamente, con toda tranquilidad, acabas en tiempo y quedas como un señor. Y no esta imagen que está dando esta gente. Si yo les voy a contratar una vez, no les vuelvo a contratar, porque esto es lamentable. Vamos a tenernos al tiempo. ¿Cómo podemos gestionar bien el tiempo, saber lo que tenemos? Ensayando. Entonces, primero hay que dimensionar. Yo lo que os decía, 80% del tiempo, pues mira, si te dicen 10 minutos, tú prepárate 8, que si te pasas tienes un colchón. Te dicen 20, prepárate 16. Te dicen 1 hora, prepárate 45. Que además no pasa nada si te quedas corto. Porque hay gente que dice, ya claro, pero si me han dicho 1 hora y hablo 45, pues mira, eso es maravilloso, porque si tu charla es un truño, la gente dice, qué bien, que acaba un cuarto de hora antes, por favor, menos mal. Y si tu charla es maravillosa, digamos, qué pena que no haya durado más, oye, ¿por qué no le contratamos que venga otro día? O yo qué sé, ¿no? Le invitamos otro día aquí. Entonces, haced todo lo posible para hablar menos del tiempo. ¿Cómo podéis saberlo? Ensayando. Y es la única forma de saber cuánto vas a durar. Y cuidado que ensayar no es como hace alguna gente que se pone ante el ordenador y dice, a ver, aquí cuento cómo funciona el algoritmo, vale, aquí explico el gráfico de los resultados, vale, aquí les hago una breve demo, vale. No, eso es repasar que todas las transparencias están ahí. Ensayar es, coges la cámara de vídeo, la pones ahí, le das al play y te pones delante. Empiezas, hola, buenos días, o lo que tengas que contar. Llegas al algoritmo y lo explicas, porque tú pensabas que lo ibas a contar en medio minuto y luego tardas 2. Cuando llegas al gráfico de los resultados, lo cuentas, porque tú pensabas que eso en medio minuto estaba despachado y luego te lleva 3. Y cuando llega la demo, la haces, porque luego resulta que en el ordenador no está el plugin no sé qué y no arranca y tal, y pasan 15 minutos y todavía no has empezado, y en casa funcionaba, en mi casa funcionaba. No, hay que hacerlo todo tal cual. Y cuando hayas terminado, le das al stop y miras. Hombre, 47 minutos, tenía 20, pues vas mal. ¿Qué hay que hacer? Sintetizar, cortar, eliminar cosas irrelevantes, centrarte en lo esencial. Y por último,
Otra cosa que recomiendo es usar recordatorios del tiempo. Aquí en este evento que os decía tenían un semáforo, que nadie le hacía ni caso. Yo lo que recomiendo es tener un mando como este, veis que tengo aquí en la mano, lo que he representado esquemáticamente es este mando, que por un lado te ayuda a pasar transparencias. Esto ya está muy bien, imagina que yo cada vez que quiero pasar la transparencia, vengo aquí y ahora aquí otra vez, ¿no? Ahora paso transparencia y otra vez, claro, esto distrae a la audiencia, bueno, y luego, yo recuerdo una vez en un evento había un señor que era bastante, bueno, hermoso. Entonces, claro, el hombre, tanta carrera para uno para otro, ya empezaba a sudar. La camisa la tenía las manchas hasta aquí. Y luego, claro, pues tú le veías que iba así, y al final era cómico. O sea, la gente nos estábamos riendo. Y es triste que es una charla seria y te estás riendo por una tontería como esta. Entonces, por favor, lleva un mando a distancia. Y además, la ventanita que tiene aquí el mando, lo que hace es, te dice el tiempo. Es una cuenta atrás. Yo le pongo 1 hora y empieza 59, 58. Cuando faltan 5 minutos, vibra. Cuando faltan 2, vuelve a vibrar. Y cuando llegas a 0, vuelve a vibrar. Por si se te olvidaba mirarlo. No, yo lo llevo en la mano, ¿eh? Eso ya, cada uno. Vamos a pasar a transparencia, ¿no? Pues para atrás, ¿no? Bueno, el caso es que es bueno llevar esto. Hay gente que me dice, bueno, pero ¿para qué tanta complicación? Si total llevas el reloj. Pero claro, ahora poneos en situación. Tienes 25 minutos de charla, has empezado a las 11:58, son las 12:13. ¿Cuántos minutos te quedan? Claro, eso te obliga a realizar complejísimos cálculos matemáticos, que allí sobre el escenario, con la tensión nerviosa, es imposible. Además, yo os aseguro que no importa cuántas veces miras la hora, no la ves ninguna. Entonces, por eso, nada como una indicación externa. Tú aquí, discretamente, porque además esto acaba de empezar ahí a mirar, se da cuenta todo el mundo, yo miro así y ya está, 3 minutos me quedan. Perfecto, nadie se ha dado cuenta, es discreto, y además si se me olvida mirar, vibra. Recordad, llevad cosas de estas. Puede incluso un compañero ayudaros, pero si lleváis algo como esto, os ayudará a gestionarlo mucho mejor. Y si habéis ensayado, ya tenéis una idea de en qué minuto tienes más o menos que haber contado qué cosa, porque tú dices, uy, faltan 10 minutos y todavía no he terminado esto, voy mal, pues igual este ejemplo me lo salto o lo que sea. Y luego ya, tercer tema, vamos a tratar de maximizar la señal a ruido. Cuidado, aquí no quiero incurrir maldición del conocimiento, esto es un concepto de teleco. ¿Algún ingeniero en la sala? A ver, por favor, ¿alguien, un ingeniero de teleco? Y bueno, pues, pero ingeniero, seguro que este concepto suena más. Es muy sencillo de explicar. Cuando tú estás escuchando la radio, hablando por teléfono o viendo la televisión, tú lo que quieres es que la señal sea nítida, que se vea bien la imagen, que se escuche bien la voz. Eso es señal. ¿Y el ruido qué es? Pues todo lo que hace que no se vea, esas nubecitas, esos chasquidos, ruiditos de fondo, eso lo que tratamos de hacer es minimizarlo. ¿Cuándo será mejor la comunicación? Cuando la señal es muy buena y el ruido es casi inexistente. En diseño de presentaciones, en el mundo de la comunicación, no de la tele, sino de la comunicación, ¿qué es maximizar la señal de ruido? Hacer que lo relevante, lo que aporta información, sea máximo. Y lo irrelevante, lo que distrae, lo que confunde, lo que no aporta información, sea mínimo o inexistente. Y eso es lo que nos tiene que impulsar a la hora de trabajar. Tristemente, ¿qué ocurre? Todo el mundo solemos utilizar un algoritmo como el que voy a explicar ahora para generar presentaciones como churros. Normalmente las presentaciones científicas suelen ser contar en un congreso una comunicación, un paper que tú ya has enviado, leer una tesis doctoral, presentar una memoria de proyecto ante un comité de evaluación, panel de expertos. Eso suelen ser las presentaciones típicas, o la típica charla divulgativa, o también mucho dar clases. En casi todos los casos que he mencionado, por no decir todos, siempre hay un documento de partida, el artículo, la tesis, la memoria, el manual. ¿Qué es lo que hacemos? Muy fácil. Usted primero se sienta al ordenador, a continuación abre PowerPoint, cualquier otra, ya sabéis. A continuación abres el documento original de partida y ya para terminar, de forma iterativa, vas trasladando párrafo a párrafo, imagen a imagen, figura a figura, tabla a tabla, hasta que terminas. Y ya está. ¿Has creado una presentación? No. Has cambiado el formato de .doc a .ppt. Ya está, porque lo que has creado son cosas como estas. Advierto, todas las transparencias que van a poner son reales, no han sido manipuladas bajo ningún concepto, y no se ha maltratado ningún bit en el proceso. Aquí podéis ver, in this paper, we propose, bla, 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 bla. Ante una transparencia como esta, ¿qué va a hacer el ponente? Leerlo. Si el ponente lee, ¿cuál va a ser su posición relativa con respecto a la audiencia? Va a dar la espalda para poder leer. Si yo ahora, es gracioso porque muchos, además como el karaoke, ¿no? Te van haciendo, pero así con el puntero, ¿no?
¿no? Entonces, y de vez en cuando miran para comprobar que la audiencia sigue ahí, ¿eh? Que no se ha ido por la puerta. Generally speaking, we can regard theoretical and experimental result. Vale, yo estoy dando la espalda, leyendo las transparencias. ¿Qué hacéis vosotros? Yo sé leer. Sabemos leer, ¿verdad? ¿Cómo os sentís en esta situación? Que estás haciendo un esfuerzo y perder el tiempo para seguir. ¿Sentís, no? Si estáis perdiendo el tiempo, ¿cómo os sentís? Decepcionados, engañados, enfadados, todo emociones negativas, ¿eh? No estamos conectando con la audiencia, no estamos alcanzando nuestro objetivo. Más ejemplos, ¿eh? Existen, analítica, however, ¿cómo puede haber however en una transparencia? Eso no tiene explicación. Objetivos. Esto es la muerte de la comunicación, el fracaso absoluto de una presentación, porque vais a estar ahí sin prestar la más mínima atención. De hecho, hay veces que hay gente que dice, oiga, esto está puesto en internet, la presentación o lo que sea, porque es que si está puesta, me la leo en mi casa, me la envía por email y ya está. Y si esto es un artículo en un congreso, me estás leyendo el artículo, pues eso ya lo tengo en el libro de actas. Para eso hemos venido aquí. Dame algo, ¿no? Hay una frase de Arthur C. Clarke, el famoso autor de ciencia ficción, 2001, Odisea del espacio, un montón de libros. Él decía, todo profesor que pueda ser sustituido por una máquina merece serlo. Y todo ponente que pueda ser sustituido por un PowerPoint merece ser sustituido. Si no me aportas nada, si no me cuentas algo que no está en el PowerPoint, ¿para qué venimos aquí? Para eso nos quedamos cada uno en nuestra casa, leemos los papers o lo que sea y ya está. Vamos a crear otro tipo de presentación. Para ello, imaginad que esta montaña, triángulo, lo que sea, representa toda la información que vosotros manejáis sobre el tema. Obviamente, no podéis contarlo todo en una charla, porque no hay tiempo, son 15 minutos, 45 minutos, no tenéis tiempo infinito, ni la audiencia tiene capacidad cognitiva para procesarlo. Yo estoy harto de ir a congresos y te ponen, bueno, este es el teorema de no sé qué, que aquí vemos que se puede demostrar. Pum, siguiente. Ostras, lo habrás visto tú, porque a mí no me ha dado tiempo. Aquí tenemos las ecuaciones de no sé qué de tal, 17 ecuaciones. Pum, siguiente. No te da tiempo a ver nada. Eso no es comunicar, eso no es mostrar nada. Lo que tenemos que hacer es, vamos a ver, de toda la montaña de información que yo tengo, ¿qué es lo que puedo contar en este tiempo adecuado para a esta audiencia ayudarle a responder a una inquietud, resolver una necesidad o un problema? Y eso es lo que yo voy a dar en la presentación, una puntita de mi montaña de información. ¿Qué puntita? Pues vamos a ser inteligentes, vamos a seleccionar lo que tiene más atractivo para la audiencia, lo que tiene más relevancia para ella, lo que va a satisfacer mejor sus expectativas al llegar a mi presentación. Y el resto no lo meto en la presentación, y hay gente que se inquieta, bueno, entonces si no lo meto, claro, yo soy un científico, ¿cómo no voy a meter ahí todos los datos? Tranquilo, tranquilo. El resto lo puedes poner en tu página web, en una wiki, en un manual que estarás dando a tus alumnos, o en un informe que habrás dado previamente repartido a la audiencia, o en un libro, que puede ser el libro de actas o lo que sea, o en general, así ya genéricamente, en un documento. Ahí está todo lo que no tiene cabida en la presentación, en ese documento. ¿Y nosotros qué hacemos en la presentación? Buscamos despertar la lujuria de la audiencia, para que, una vez seducidos por nuestra presentación, quieran ir a buscar más, quieran ir a leer el artículo completo en el libro de actas, o quieran ir a mi página web a conocer más sobre mi instituto, o mi investigación, o mi proyecto. Yo lo que busco es seducir a la audiencia, no vomitar una cantidad de información que ya tienen en otro documento. Vamos a ver qué podemos aprender los científicos del mundo de la empresa y lo vamos a hacer de la mano del que estaba considerado el mejor presentador del mundo ya difunto, Steve Jobs. So, it's so thin, it even fits inside one of these envelopes that we've all seen floating around the office. And so let me go ahead and show it to you now. This is it. Let me take it out here. This is the new MacBook Air, and you can get a feel for how thin it is. Yeah, there it is. Look at this.
Vemos cómo hace él para presentarnos el MacBook Air. ¿Cómo lo habríamos hecho de una manera tradicional, la gente normal? Pues a lo mejor con una transparencia como esta. Que bueno, que no sé por qué os da la risa, si esto es lo normal, ¿no? Pero claro, ya el contraste, después de ver lo anterior, vamos a analizar dónde hay más información, ¿en esta transparencia o en lo que ha hecho él? Más información. En esta transparencia, claramente aquí hay más información. Ahora bien, ¿qué creéis que tiene mayor poder de seducir a la audiencia para que vaya, después de la presentación, a comprar un MacBook Air? ¿Esta transparencia o lo que ha hecho él? ¿Veis cómo él ha gestionado muy bien la emoción de la audiencia? ¿Qué es lo más relevante del MacBook Air? Que es el portátil más delgado del mundo. Este resto de características son muy normalitas en cualquier ordenador, cualquier portátil tiene eso. Lo que no tenía ningún otro portátil del mundo, por lo menos en ese momento, era ser tan delgado. ¿Qué es lo que hace él? Le da relevancia al mensaje clave, lo que de verdad importa y puede seducir a la audiencia. Ese mensaje está aquí contenido, ¿verdad? Ahí está. Pero ¿cuántos sois capaces de detectarlo? Nadie. ¿Quién ve esta transparencia y dice, mira, 0,16 pulgadas en la parte más fina, ¡wow! Y 0,76 en la más gruesa, increíble. ¿A que nadie piensa eso? Y sin embargo, tal como lo hace él, sí despierta la pasión, la admiración del público. Porque él no pone una foto del portátil, no, él lo lleva allí. Pero ni siquiera lo lleva que lo tiene aquí en la mesa y ahora te lo enseño, no. Lo saca de un sobre. Pero además ni siquiera coge el sobre y lo saca, no. Ahí está generando expectación, está ahí haciendo que la audiencia esté cada vez más, a ver, y luego ya lo saca y se oye, ¡oh! Ha gestionado maravillosamente la emoción de la audiencia, está contagiando entusiasmo, está seduciéndola. Lo que hace es, en vez de enterrar el dato relevante, que es el grosor, bajo una montaña de irrelevancias, destaca y muestra el dato relevante. Vamos a ver qué tal se nos da a nosotros eso de encontrar el mensaje que está enterrado bajo la información. Vamos a hacer un experimento. Vais a imaginar que volvéis a vuestros 16 años. Algunos tienen más cerca, otros más lejos. Imaginad que sois el redactor jefe del periódico de vuestro instituto. Un periódico que obviamente leen vuestros compañeros de clase, que lo hacéis vosotros ahí entre los alumnos. ¿Os imagináis ya la situación? Ahora llega esta noticia a vuestra redacción. Lo que os pido es que cada uno de vosotros en particular, en silencio, sin decir nada, en vuestro papel que tenéis por ahí, escribáis el titular de la noticia. Lo que pondríais, sois el redactor jefe, el titular que pondríais para la noticia que va a salir en vuestro periódico mañana. En particular, sin decir nada uno al otro, escribid por favor lo que se os ocurra ahí como titular. Es para los alumnos. Tienes 16 años, claro. No, por supuesto. Afortunado tú, que solo te quitas la mitad. ¿Ya tenéis el titular? A ver, id escribiéndolo para que luego lo podáis leer. ¿Ya vais sacando titulares? Vamos a ver, pues por aquí mismo, ¿qué se te ocurre? Viaje a Aranjuez. Viaje a Aranjuez, ¿tú qué tenías por ahí? Un nuevo método de enseñanza el próximo curso. Vale. El jueves próximo no habrá clase. Exacto, ese es el verdadero titular. Muy bien, muy bien. Para esta audiencia, ¿cuál es el dato relevante? ¿Qué le importará el método de enseñanza? Lo único que de verdad les importa saber de esta noticia es este titular. Si este periódico lo hiciera un profesor para el resto de profesores, ¿pondría el mismo titular? No, pondría otro. Como veis, yo tengo la misma información, los datos son idénticos y sin embargo, en función de qué audiencia sea a la que le hablo, le doy un mensaje o le doy otro.
Y esto es algo que no hacemos. Vamos a todo el mundo, los mismos datos, los mismos mensajes, me da igual que esté hablando ante colegas, ante alumnos, ante inversores, ante paneles de expertos, da igual. Yo, pumba, estos son los datos, yo los suelto tal cual. ¿No? Un científico tiene que ser objetivo, ¿no? Entonces, pero a ver, un científico también tiene que ser capaz de interpretar la información, tiene que ser capaz de ver el significado de los datos, tiene que ser capaz de hacer proyecciones hacia el futuro, tiene que hacer más que vomitar datos. Cuando nosotros estamos dando información, estamos dando datos, la mayoría de los datos que damos, la audiencia se pregunta, bueno, ¿y a mí qué? Lo que tenemos que hacer es explicarle a la audiencia por qué ese dato es importante. Tú estás en una presentación y dices, empleamos procesamiento digital de señal en nuestros audífonos. Mi audiencia dice, bueno, ¿y a mí qué? Eso es lo que se va a preguntar la audiencia. Le tendrás que explicar. Nuestro producto aumenta la nitidez del sonido. Por ejemplo, y ahora lo explicas mejor, tú estás, imagínate, en un cóctel con muchas personas y gracias a este procesamiento vas a poder escuchar con total nitidez la conversación de la persona que tienes delante a pesar de todo el ruido ambiente que hay a tu alrededor. Ahora todos entendemos el dato. Típico de criptógrafo, ¿eh? Nuestro producto utiliza 128 bits de cifrado con el algoritmo AES. ¿Y a mí qué? ¿No? La audiencia dice, ¿y a mí qué? Si tú no sabes de qué estás hablando. Le explicas. Eso hace más difícil penetrar en nuestros sistemas. Por ejemplo, estás en un hotel desplazado completamente lejos de tu sede, quieres mantener una conversación telefónica o vamos, pues por el ordenador o lo que sea, y lo vas a poder hacer de forma totalmente segura, ni la NSA ni Snowden va a ser capaz de interceptarla. Ahora sí estamos explicando la relevancia de los datos. De manera que cuando estemos creando nuestra presentación, lo que tenemos que hacer es, primero de todo, ¿cuál es el mensaje clave que queremos transmitir? Que muchas veces no está claro. Damos mucha información, pero ¿cuál era el mensaje? ¿De qué me estaban hablando? Y luego, cada vez que estemos dando información, datos, tenemos que explicar cuál es el significado de los datos. Está muy bien el qué, pero explica también el para qué, el por qué, porque si no, dar datos, eso no es el trabajo del científico, también hay que aportar una interpretación. Y una forma muy buena que nos ayuda mucho a transmitir los mensajes es estructurarlos bien en las transparencias que estamos usando. Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Podéis decirme cuál es el mensaje de esta transparencia? ¿Qué mensaje nos quiere transmitir? ¿Cómo? El mensaje, según ella, hay más becarios en agosto. ¿Alguien puede pensar que hay otro mensaje aquí? Da igual el mes que sea, cambia, no es constante. A lo que quiero llegar es, ¿os dais cuenta que cualquier cosa que me digáis no es más que la proyección mental que hacéis sobre esa gráfica? Ahí no hay ningún mensaje, ahí solo hay datos. Son los datos de becarios a lo largo del año. Eso es lo único que hay, datos. Ahora yo tengo que poner la interpretación de los datos. Yo puedo decir, en agosto aumenta el número de becarios, pues serán estancias de verano, lo que sea. Ese podría ser el mensaje. O el mensaje podría ser, qué vergüenza de país que estamos en crisis y en vez de invertir más en I+D y en formar becarios, lo que tenemos es esta mierda de gráfico. Ese podría ser el mensaje. ¿Os dais cuenta que no importa los datos en sí, es lo que yo quiera hacer con esos datos? Los datos son mudos, eso es mentira, eso de que los datos hablan por sí solos es mentira. Los datos no tienen voz, tú se la tienes que poner. ¿Y cómo podemos mejorar mucho la interpretación de nuestras transparencias? Da igual que sea una gráfica, que sea un diagrama de bloques o lo que sea, poniendo el mensaje clave ahí en el título como una frase completa. Esto es una regla, vamos a decir, de diseño de transparencias, que es muy fácil. Luego hablaremos más del diseño gráfico, que eso hay gente que dice, bueno, es que a mí eso yo no tengo gusto, bueno, vale, pero esto todos podemos capturar la esencia de una transparencia y ponerla como mensaje, como una frase completa en el título. Se han hecho experimentos, además, en el que a dos grupos de sujetos se les da, delante de un ordenador, no es con una persona, se les da transparencias en las cuales el título de lo que tiene es palabras clave, que es lo típico, eso es lo que nos encontramos siempre, introducción, resultados, métodos, número de becarios, veis que no hay mensaje, y a otro grupo lo que se le hacía era, se le ponía en el título una frase, cuando digo frase es sujeto, verbo, predicado, como esto es una frase, escribe el mensaje, eso es una frase, en el título. ¿Cuál de los dos grupos, después se les hacía un test de conocimiento, cuál de los dos grupos creéis que había retenido más material? ¿Los que tenían palabras clave en el título o frase completa?
frase completa. ¿Y cuál de los dos grupos, cuando días después se hacía un test de recuerdo, recordaba más? ¿Palabras clave o frase completa? Frase completa. Es una manera fácil y que también nos ayuda a reflexionar sobre el sentido de nuestras transparencias. Porque a veces ponemos transparencias y yo le pregunto a la gente, ¿y esta para qué la has puesto aquí? Bueno, no sé, ¿no? Pues como había que poner no sé qué o tal, pues por poner, ¿no? Hombre, vamos a ir a poner las cosas exclusivamente porque tiene un sentido hacerlo. Tenemos que tener con claridad cuál es el mensaje de nuestra presentación. Y si vemos posibles materiales que incluir, nos hacemos la pregunta, ¿este material ayuda a que el mensaje de mi presentación llegue mejor a la audiencia, se transmita con más claridad? Recordad que estabais hablando de la importancia de ese mensaje. Si la respuesta es afirmativa, lo incluyo. Si la respuesta es negativa, no contribuye a que el mensaje quede claro, puede oscurecerlo, confundirlo, no lo incluyo. Pero es que en el paper aparecía el dato. Ya, bueno, pero esto es una presentación, esto no es un paper. Con lo cual, ya hemos terminado de ver una serie de preguntas que nos podemos hacer en la planificación. ¿Quién es la audiencia? ¿De cuánto tiempo dispongo y cómo puedo organizarme para llegar a ese tiempo? ¿Y cuál es mi mensaje clave? ¿Cómo lo puedo hacer relevante para que no quede sepultado bajo información irrelevante? ¿Cómo lo puedo poner ese mensaje clave dentro de cada transparencia en el título? Antes de continuar adelante con la siguiente fase, la de estructura, ¿qué os gustaría preguntar, qué queréis comentar sobre todo lo que hemos visto hasta este momento? Sí. Algunas charlas dirigidas a un público muy diverso, con un lenguaje muy diverso, hay alguna gente que lo que hace es, se memoriza la charla y pone el texto de lo que está diciendo, ¿no? De manera que ayuda a los oyentes respecto a lo que está diciendo, porque puede que no exprese bien el inglés o no domine ese... ¿Tú cómo lo ves esa posibilidad? O sea, Lo que me preguntas... no lees sí, pero tú pones el texto de lo que estás diciendo. Aproximadamente. Vale. ¿Cuál es el problema con poner el texto de lo que uno está diciendo? Imaginad que yo tengo esta transparencia llena de texto. Y yo estoy hablando mientras tengo detrás la transparencia con el texto de lo que estoy diciendo más o menos. Yo no estoy leyéndolo, pero está lo mismo, ¿verdad? Vale, he entendido entonces eso. ¿Qué es lo que vais a hacer si la transparencia tiene texto? Mientras yo hablo, ¿qué vais a hacer? Leer. No podemos hacer dos actividades a la vez. No podemos leer y escuchar al ponente. Si estáis leyendo la transparencia, no me estáis escuchando. El mito, eso de la multitarea, es un mito, no existe. Ni siquiera las mujeres pueden hacer dos cosas a la vez. De verdad. Se pueden hacer dos tareas cognitivas, ¿eh? Entonces, cada uno decía, pero si mi mujer plancha y habla a la vez. Ya, pero eso es machista, ¿no? A ver, porque planchar no es una actividad que demande cognitivamente a una mujer, porque a un hombre eso es imposible, planchar, ¿eh? Pero si no, a tiempo. El caso es que tú puedes hacer dos tareas, andar y hablar, sí, porque andar no exige esfuerzo cognitivo, pero dos tareas que exijan esfuerzo cognitivo, como leer y escuchar, no pueden realizarse simultáneamente. O escucho al Señor o leo. Si estoy leyendo, me estoy distrayendo, no le estoy escuchando, se me pasa lo que está diciendo. Y por otro lado, muchas veces lo que hago es le pongo a la audiencia en unas disyuntivas, porque, a ver, ¿tú qué haces? Primero de todo, ¿lees o me escuchas? Normalmente no puedes evitar. Vas a ponerte a escanear la transparencia, a mirar qué texto hay, qué imágenes, la vas a estar mirando, distraído. Terminas de leer la transparencia, te das cuenta que yo estoy diciendo lo mismo que hay en la transparencia. Disyuntiva, ¿qué haces? ¿Me escuchas decir lo mismo que ya has leído? ¿O qué se te puede ocurrir hacer en vez de eso? Desconectar. Hoy en día todo el mundo va a las charlas, a las reuniones, con su portátil, su tablet, su smartphone. La distracción está a un clic de distancia. Es facilísimo distraerse. Por eso yo, bueno, y no es yo, a ver, todos los experimentos que se hacen en psicología cognitiva en esta línea, lo que te recomiendan es no poner nada de texto en las transparencias, nada, porque el texto distrae a la audiencia. Entonces, la peor forma de hacer una presentación es poniendo texto en pantalla. Esa es la peor forma. Y a partir de ahí podemos ir mejorándola. De todas formas, sobre este tema, como lo vamos a tratar cuando hablemos del diseño, ahí volvemos sobre él. ¿Qué más queréis preguntar sobre esta parte primera? Sí, dime. O sea, ¿cómo planificas una presentación en caso de que tengas una audiencia, sabes que tienes una audiencia muy, muy diversa? O sea, tienes públicos pues, que vienen de diferentes campos... Vale, eso lo voy a responder luego en la estructura, dentro de un ratito. Vale.
Entonces, si por lo que sea no se viera respondida tu inquietud, vuelves a preguntarme entonces. Pero eso lo voy a tratar expresamente. Dime. Atrás sí. ¿Es similar el efecto del texto con el que puede crear una imagen, una foto muy bonita, que algunos ponen fotos muy así y siguen hablando? Hay de todo. A veces una imagen vale más que 1000 palabras y a veces una palabra vale más que 1000 imágenes. Si la foto es muy compleja, tiene mucho contenido o según, puede distraer. Todo tiene el potencial de distraer. Entonces, a veces pones una palabra y vale más que esa foto, y hay fotos pues, que si tienen de muchos elementos, mientras tú hablas, la gente está ahí buscando en la fotografía o mirándola. Aquí no hay reglas universales. Porque siempre se dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Sí, y hay palabras que valen más que 1000 imágenes. Tú imagínate que estás dando una conferencia, habla el telón de acero, eso fue una metáfora visual que creó Churchill. Hoy en día, ¿qué habríamos hecho? Venga, pues cogemos en Photoshop una cortina, un telón, ¿no? Le hacemos para que parezca textura de acero, lo ponemos de fondo. Telón de acero, dilo con palabras, ¿para qué vas a poner una foto detrás? Y hay otras veces que te estás desgañitando ahí para explicar algo con palabras, cuando, pues mira, pon una foto, si es que se ve al instante en una foto. Entonces ahí vamos a valorarlo, de todas formas en diseño vamos a volver sobre ese tema. Dime. Sí, estaba pensando que también te tienes que adaptar al contexto en el que estás hablando. Porque, claro. Por ejemplo, si estoy en un congreso científico, voy a hablar con un vendedor de coches usados, es que voy a llamar la atención y voy a generar desconfianza, ¿no? Aunque me esté expresando perfectamente. Intento convencer a la gente y tal, con argumentos como de venta. Pero también no tengo que llamar demasiado la atención, ¿no? Porque se puede despertar desconfianza. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Entonces, ¿qué entiendes por llamar demasiado la atención? Aquí yo creo que hay una confusión muy frecuente. En los congresos científicos creemos que lo que hay que hacer es abrumar a la audiencia con datos, ser aburridos y no tener inflexión en la voz, parecer un palo y utilizar texto y gráficos. Y a poder ser, si están todos los textos y todos los gráficos del artículo, mejor, porque así parecemos más serios. A ver, yo no sé cuántos congresos habré estado, 60 congresos internacionales presentando comunicaciones, 40, 50 en España. Hay que decir que yo al principio hacía eso. Y luego con los años me di cuenta que las personas somos personas, da igual que seas científico, que seas médico o que seas vendedor de coches. Y el cerebro de todas las personas funciona igual. El de un científico funciona igual que el de, no quiero ofender a nadie, pero yo que sé, un barrendero, un mecánico. Funciona exactamente igual. Si tú la información la transmites con claridad, la gente la procesa y la va a entender mejor. Y si tú eres claro, la gente, científica o no, te va a respetar más. Cuando yo voy a una presentación y no entiendo nada, digo, vaya tío manta que es incapaz de contar. Yo estoy en un track de mi tema. O sea, debería enterarme. Y desde la transparencia 1, o a veces desde la 2, ya no me entero de nada. Vale, sí, soy científico. Y yo también demando claridad. Yo también espero que la persona se exprese como si fuera humano, no como si fuera un robot que está leyendo esos lectores automáticos, habéis escuchado a veces, ¿no? Esas voces a Siri, le habéis oído hablar, ¿no? Y hay científicos que hablan así. Como podemos observar, tenemos en el teorema de los... Eso para mí no es humano. Y si eres humano, no te transformas automáticamente en vendedor de coches. Entonces, luego, como todo, hay un equilibrio. Y muy bien dices, hay que adaptarse al contexto, hay que adaptarse a la audiencia. Cosas que harías delante de alumnos de secundaria, no los harás delante del tribunal de tesis o el tribunal de oposición. Cosas que sí puedes hacer delante de científicos, a lo mejor no las harías delante de ciudadanos. Por supuesto, y eso lo estaba diciendo al principio, hay que adaptarse a la audiencia. Lo que no tenemos que hacer es ponernos límites imaginarios y además impuestos por nosotros mismos. Yo muchas veces con gente hablo y dice, bueno, es que yo no voy a hacer eso. ¿Y por qué no? Hombre, pues porque eso en un congreso científico, no sé. Bueno, prueba a hacerlo, a ver qué pasa. Hay un equilibrio entre parecer un palo y un robot que está ahí leyendo textos memorizados a ser el vendedor de coches. ¿Dónde está nuestro equilibrio? Cada uno debemos buscarlo, pero no nos autolimitemos de partida, porque como estamos hablando delante de científicos, no olvidemos que todos somos personas. Nuestros cerebros son iguales desde hace 10.000 o 20.000 años, no ha cambiado el cerebro, y seduces igual al científico de hoy que al Cromañón de hace 20.000 años. Igual, los procesos cognitivos no han cambiado. Y eso es lo que tenemos que hacer, adaptar nuestras presentaciones a cómo funciona el cerebro humano, y no al revés, que lo que pretendemos es que, como hablamos delante de científicos, vamos a adaptar su cerebro a nuestra presentación. La de la estructura.
Aquí en lo que nos vamos a centrar es en cómo seleccionamos y ordenamos el contenido. Y lo primero que tenemos que hacer es tener muy claro que una presentación no es un documento. Y algo que parece una perogrullada, pero seguimos empeñándonos en proyectar documentos en pantalla. Si yo estoy proyectando texto en pantalla, eso no es una presentación, es un documento. Y eso no funciona. No tenemos más que pensar como cuando alguien nos estaba dando clase en la universidad o cuando nos estamos viendo presentaciones que nos están abrumando con texto, rápidamente desconectamos. Entonces, si eso es lo que hacemos como audiencia, cuando somos ponentes no se lo hagamos a la audiencia, por mucho que sea el estándar en mi sector o que todo el mundo lo hace así. Lo que deberíamos tener en cuenta es, cuando nosotros empezamos la presentación, hay que darle contexto a la audiencia. Por así decir, vamos a hacer un zoom de todos los problemas del universo, yo hablo de uno, pero vamos a introducir ese problema. Lo podemos hacer con una frase o dos. Aquí yo no estoy hablando de dar el background, de dar ahora toda la historia previa del campo, no, es una o dos frases. ¿De qué estás hablando y por qué estás hablando de eso? A continuación hablas de tu tema, hablas del detalle, de ese experimento, de eso que tú has hecho, que es algo muy concreto, muy particular. Y cuando terminas haces un zoom out. Ahora que hemos visto ese detalle, eso particular, hacemos como un paso hacia atrás o hacia arriba, si queréis, nuevamente retomamos la perspectiva general. ¿Dónde se ubica esto que hemos hecho? En el campo, en la ciencia, en el arte, en lo que sea, cómo eso va a afectar, qué impacto va a tener, qué proyección de futuro, y terminamos ahí. ¿Cuál es el problema que suele haber en muchas presentaciones? Que en la primera transparencia se entra a saco en el detalle y la gente no sabe de qué le estás hablando. Vamos a verlo esto con un experimento de agudeza visual. ¿Podríais decirme cuál es la nacionalidad? Brasil. ¿Alguien da otra nacionalidad? ¿Alguien diría otra? Resulta que la nacionalidad es rusa. ¿Qué ha pasado aquí? Nosotros no tenemos la foto completa, solo tenemos el detalle. Y entonces no nos enteramos realmente de lo que hay ahí. Y esto es tipiquísimo. Yo recuerdo un Passion for Knowledge hace 3 años. Había ahí 10 premios Nobel dando su charla. Y en concreto tengo una grabada, una mujer que sale ahí y empieza. Esta es la estructura de la enzima. En las enzimas existen los ribosomas, que no sé cuánto, Y tú dices, ¿y esto? A ver, tú puedes ser doctor en biología. Yo no tengo ni idea, no sé de qué estoy hablando, pero doctor en biología, y te harás la misma pregunta, ¿no? ¿Qué te estás preguntando cuando esta señora empieza diciendo esta es la estructura de la enzima? ¿Qué pregunta te haces? ¿Y a mí qué? ¿La enzima? O sea, ¿por qué me vienes aquí a hablar de una enzima? Vale, eres doctor en biología, sabes lo que es una enzima, y precisamente por eso dices, ¿por qué esta señora me viene a hablar de enzimas? ¿Qué le falta a esta señora? El contexto. Y no digo dar la clase de biología de Coe o de Bu, no. 2 frases para situarte por qué hablo hoy de enzimas. ¿Cómo podría haber empezado esta charla esta mujer? Luego resultaba que hablaba de la lucha contra el cáncer y ellos le habían dado el Nobel precisamente por un descubrimiento que había hecho de manipulación de ADN, de no sé qué, de los ribosomas, no lo sé. Pero ¿cómo podía haber empezado? Pues de una manera que te sitúe. Por ejemplo, sus primeras palabras podían haber sido: 1 de cada 4 personas en esta sala va a morir de cáncer. Es duro, pero es la realidad. El 25% de la población de más de 40 años va a desarrollar y morir de cáncer. Hoy en día la medicina se enfrenta a uno de los mayores retos en la lucha contra el cáncer y nosotros en nuestro laboratorio hemos trabajado en una de las líneas más prometedoras hoy en día para combatirlo. Y se basa en la manipulación del ADN de las enzimas. Estaré diciendo barbaridades, eso ya me disculpáis. Como veis aquí, la estructura de la enzima tiene y ya tira para adelante. ¿Qué hemos conseguido? ¿Cuánto tiempo he tardado en hacer la introducción? Medio minuto. Si no se trata, hay gente que esto luego lo interpreta como vamos a explicar ahora el cuerpo humano, el tal, pasan 30 minutos y todavía me está dando la lección de biología de Coe. No. 2 frases, 3 frases. Ya sabemos de qué me habla, ya sabemos por qué esto es importante, sabemos dónde se ubican las enzimas en el contexto general del universo, que es en la lucha contra el cáncer. Y lo hemos conseguido en 2 o 3 frases. Y además con un arranque, oye, que deja a la gente en el asiento ahí, ¿no? Ya has captado la atención. ¿Qué más? Debemos dejar clara la importancia de la charla. ¿Por qué?
te merece a ti pasar los próximos 20 minutos o 60 minutos de tu vida escuchando a esta charla? Anda que no tienes cosas mejores que hacer. Vamos a dejar claro por qué es importante, qué te vas a llevar, qué vas a ganar con esto, de qué manera va a cambiar tu vida o la de otras personas. Si yo no te dejo clara la importancia de la charla desde el primer minuto, tampoco tienes mucho motivo para estar escuchándola. Esa es otra de las funciones que tiene que cumplir la introducción. Dar contexto, dejar clara la importancia de la charla, y no para ti, sino para la audiencia, que hay gente que dice, esto es muy importante porque yo gracias a esto, ¿a mí qué me importas tú? A mí me importo yo, la gente pensamos en nuestros problemas, ¿de qué manera esto que yo te voy a contar te ayuda a ti a resolver un problema? Pues eso lo dejo muy claro. Y luego otra cosa que tengo que hacer es darle un mapa a la audiencia. Tú cuando estás escuchando a un ponente estás perdido, tú no sabes cuánto queda, dónde está, dónde va, no tienes ni la más remota idea. En un libro, en un artículo lo tienes muy claro, tú miras cuántos, tiene 5 secciones el artículo, estoy en la sección 2, ¿cuántas me quedan? 3, estoy en la sección 2.2, pues ahora estás muy bien ubicado. En una charla, si el ponente no lo cuida, tú no tienes ni la más remota idea ni de dónde estás, ni de dónde vienes, ni a dónde vas. Por eso debemos esforzarnos también en dar con toda claridad un mapa. Y esto hay que darlo al principio. ¿Cuántas partes? ¿A dónde vamos? Etcétera. Pero cuando digo al principio, no digo en la primera transparencia, sino cuando ya hemos captado la atención, etcétera. Tristemente, ¿cuál suele ser el orden de las transparencias en una introducción? Normalmente en la primera transparencia, ¿qué hay? Título, el nombre, el instituto, la organización, lo que sea. ¿Cómo suele comportarse el ponente típico ante esto? Bueno, pues me llamo Gonzalo Álvarez y voy a dar una charla titulada Proporciona un mapa para que la audiencia sepa dónde está. Clic, siguiente transparencia. Vale, vamos a parar de momento aquí. A ver, por favor, por lo menos tráete de casa aprendido el título de la charla y tu nombre. Y de esa manera no tienes que andar señalando y mirándolo. Y puedes hacerlo mirando a la audiencia. Buenos días, me llamo Gonzalo Álvarez, ya tú te lo memorizas y voy a hablar de tal. Hemos empezado bien, mejor. A continuación, clic, ¿qué suele aparecer en la segunda transparencia? Índice. Vamos a ver, en primer lugar, una introducción donde hablaremos de la importancia de los mapas, luego veremos sobre las formas de proporcionar mapas, luego a continuación veremos cómo ubicar a la audiencia y luego terminaremos con una conclusión, como si terminasen de otra forma, ¿no? Vale, siguiente transparencia, introducción, tal. Yo en este momento ya he desconectado, yo ya he abierto el portátil, ya estoy respondiendo el email y la mayoría de la gente hace lo mismo, porque tú ya sabes que esta charla es como todas las demás. Aburrida, pesada, un señor leyendo transparencias que no te va a aportar nada que no esté en el paper. Para eso no escucho. Intento aprovechar mi tiempo, o directamente me voy, o si, pues levanto el portátil y me pongo a trabajar. Con esto, fijaos, no os estoy diciendo que no deis el título y que no deis la introducción, el índice, todo lo contrario, os estoy diciendo que es imprescindible dar el índice, pero no en este orden. Primero capta la atención de la audiencia, atrapa a tu audiencia, y cuando ya la tengas enganchada y sepa por qué esto es importante y por qué merece escucharte, a continuación sí, explicaré las partes de la charla para que ya se ubique, y a partir de ahí sigues. Y cuando tiene todas las partes, etcétera, tienes que señalizar muy bien las transiciones. Normalmente tenemos el inicio, el cuerpo, con varias ideas clave, y el final de la charla. Cuando pasamos de una a otra, la audiencia no lo sabe. O sea, tú en un documento, sí, sección 1, pasas a la sección 2, sabes que has cambiado de sección, pero en una charla, ¿cómo sabes que yo he cambiado de sección si no te lo digo? Vamos a señalizarlo muy bien. Ahora que ya hemos hecho tal, vamos a pasar a ver tal, tal. Y en el cuerpo explicas la idea 1. Ahora que hemos visto la idea 1, vamos a explicar la 2. Ahora que hemos visto la 2, tal, tal. Y ahora que ya hemos terminado, pues un resumen, unas conclusiones, pum, y tu frase del final. Y de esa manera todo el mundo sabe dónde está en todo momento. Y luego otro ya, para terminar, otra característica importante es que en una presentación no podemos proporcionar la misma complejidad que en un documento. ¿Qué suele hacer todo el mundo? Da igual que sea tesis, paper, científico, da igual. Coge, y hay una figura, la mete tal cual, hay una tabla, la mete tal cual, hay un gráfico, tal cual. Todo lo metes tal cual, pero tenemos que adaptarlo porque una presentación, la gente está viendo una pantalla que no se suele ver igual de bien que impreso sobre el papel.
En muchas ocasiones la pantalla es pequeñita, a ver, esta pantalla es gigante, para este auditorio se ve de maravilla. Vete a otros sitios y tiene una cosita más pequeña que esa pizarra, con un proyector de hace 20 años que ya no da los colores, que en fin, triste. Y entonces el señor que está allí sentado en la última fila no ve nada. Y tú le estás mostrando un gráfico que tiene 18 parámetros. Y cada uno es rojo, otro verde, otro amarillo, otro naranja, otro añil, otro azul, otro tal, yo ya no me sé más colores. Entonces, claro, no se distinguen. Otros optan por ponerlo en blanco y negro, pero con circulito, cuadradito, rombito, triangulito, diamante. Y llega un momento, claro, en 18 ya es que las formas son indistinguibles. Y además es un batiburrillo y no se ve nada. ¿Nunca habéis oído un ponente que dice, bueno, no se ve nada, pero si se viera algo... ¿Lo habéis oído esa frase? Yo muchas veces la he oído, y además siempre en congresos científicos. ¿Cómo es posible que un ponente conscientemente diga, no se ve nada? ¿De quién es responsabilidad que no se vea? Del ponente, pero dice, hombre, es que mira el gráfico como era, ¿qué otra cosa podía hacer? Pues muy fácil, lo simplificas, eliminas alguna variable, las agrupas. ¿Cuántas veces vais a encontrar un ponente que pone un gráfico con 18 variables y va una por una y las lee las 18 y las explica las 18? Pues prácticamente en la vida. Normalmente mencionas, pues mira, este es nuestro algoritmo, nuestro sistema, y el resto, tal. Bueno, pues igual hablas del siguiente que se acerca más y los demás no los pones en la transparencia. ¿Cómo no los voy a poner en la transparencia? Estaría engañando. No, ¿dónde están los otros 16? En el paper. Y tú explicas, aquí vemos nuestro algoritmo, que es el mejor, tal, vemos el siguiente, tal, y los otros 16 los podéis comprobar en el paper, página 18, y si quieres hasta lo puedes poner ahí. Y ya está, y simplificamos la información para facilitar su asimilación por la audiencia. Porque somos científicos, sí, pero nuestro proceso cognitivo es como el de todo el mundo, y si me abrumas, yo no veo nada ahí. Y yo me considero inteligente, pero yo voy a las presentaciones y no me entero de nada, porque van a tal velocidad y ponen tal cantidad de información que no soy capaz de procesarlo. Mirad, ¿qué ha hecho este señor aquí? Ha adaptado el contenido del paper a la transparencia, lo ha escaneado, así, sin más. Le ha puesto el rotulador encima. A ver, este señor, ¿cuántas columnas quiere tratar? Dos. Pues pon dos, y ya está, y las pones ahí bien grandes. Este señor, ¿qué ha hecho? Ha escaneado el paper, ¿lo veis? Lo ha escaneado así, y lo pone tal cual, mirad, con la figura. Y ahora, mientras yo estoy hablando, ¿qué estáis haciendo vosotros? Yo soy el ponente, poneos en situación. Yo estoy explicando aquí este gráfico, imaginad que estoy explicando este. ¿Vosotros qué estáis haciendo? Estáis descifrando toda la transparencia. Y los de la primera fila están intentando leer esto. Lo están intentando porque no podemos no hacerlo. Es imposible. Tú estás ahí sentado y quieres descifrarlo. No puedes no hacerlo. Y entonces al final estás más a las transparencias y esto qué será, tal. Y luego muchas veces el señor que está aquí cuenta esto y no cuenta estas otras. Y entonces la gente dice, ¿por qué no habrá contado las otras? O te cuenta esta de aquí, uy, perdón, pero no esta otra. Bueno, vamos a simplificar. Yo en la presentación no puedo mostrar 5 gráficos a la vez, con este tamaño de letra, con 18 variables, o si lo quiero mostrar así, hacerlo pero de una manera con claridad, que se entienda, que los ejes estén etiquetados con tamaños más grandes, porque no es igual el paper que la pantalla. Vamos a adaptar. Y hay gente que dice, bueno, pero eso es mucho trabajo. Claro, es mucho trabajo, pero va a quedar mejor y la audiencia lo va a entender mejor. O sea, pero es que yo no tengo tiempo. Bueno, pues entonces, como me pasaba a mí, yo claro, cuando mi madre hacía marmitaco y tardaba 4 horas, yo un día, cuando ya me emancipé, ¿no? Puse en la olla, lo metí todo y en media hora estaba. Yo dije, mira qué tonta mi madre, 4 horas y yo he tardado media, hasta que lo probé. Y entonces lo tiré por el baño, ya sabéis esa época que te pasa el día hablando con tu madre, mamá, ¿cómo hago para tal, cómo hago tal? ¿No? Bueno, pues es lo mismo. Sí, exige más trabajo, pero el resultado es mucho mejor. Entonces tú puedes hacer presentaciones express, ya os he dado antes la receta, para hacerlas como churros, pom, 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 o puedes hacer presentaciones en cazuela de barro, en cocina de carbón, ¿no? Y el resultado no es el mismo. Vamos a ver aquí un ejemplo de adaptación de un paper científico a una presentación en la que se comunica los datos de una forma clara. Este es el paper científico, lo tenéis aquí, ahí veis que hay una tabla, ahí veis que hay 2 tablas, ahí hay otra tabla, otro gráfico, las referencias. ¿Cómo haría una persona normal esta presentación? Pues iría siguiendo servilmente la estructura del documento. Introducción, introducción, sección 1, sección 1. Aquí hay una tabla, pongo la tabla. Aquí hay otra tabla, pongo la tabla. Hombre, que aquí hay un gráfico, pongo el gráfico. Referencias, pues al final, transparencia de referencias. Servidumbre absoluta al documento.
pero hemos confundido. Nosotros no vamos a leer el documento, nosotros vamos a hacer una presentación, vamos a seducir a la audiencia, que vea que somos unos investigadores competentes. Mira, yo el otro día estuve dando un taller para investigadores que están en el proceso de que les den proyectos de Consolider, que son proyectos de 2 millones, 2 millones y medio de euros. Ya habían pasado la primera fase, que es el proyecto ha sido aceptado, y tenían que ir a Bruselas a hacer una presentación. Y ahí ya la mitad más o menos son los que pasan y ya les dan el proyecto. Y en el taller estábamos varias personas dando partes distintas y había unos cuantos panelistas, que son gente que está en Bruselas evaluando estos proyectos. Y los panelistas decían, mirad, el contenido ya lo habéis pasado, eso ya nos habéis mandado la memoria, las 200 páginas, si ya estáis en la segunda fase es porque eso está bien. ¿Qué es lo que queremos ver? Y esto lo decían los panelistas, no lo decía yo. Lo que queremos ver es al investigador, que eres una persona seria, que eres creíble, que tú eres el autor de tus ideas, que tú tienes capacidad de gestionar a un equipo, que tú tienes lo que hace falta para gestionar 2 millones y medio de euros. Y eso lo vemos en los 5 minutos de charla. Y los 5 minutos, bueno, depende, unos eran 10 minutos, otros 15, 5 o 10 de preguntas, ahí es lo que vemos. No queremos que nos cuentes cosas técnicas, eso ya lo hemos visto, por eso has pasado, por eso estás aquí, porque la técnica, el contenido, ya lo sabemos que lo tienes. Ahora queremos la persona. Y eso es lo que olvidamos. En las presentaciones científicas el contenido ya está en el paper, ahora lo que vamos es a llevar a la persona. Vamos a mostrar que somos investigadores competentes, que somos creíbles, que tenemos capacidad de innovar, de ser creativos, de buscar nuevas soluciones, y eso es lo que deberíamos hacer en nuestra presentación, poner lo que no está en el paper, y eso se pone en vivo, en persona, en directo. Y vamos a ver ahora este señor cómo se pasa, adapta completamente el paper a una presentación. Va a hacer algo muy distinto. El contenido es el mismo, lo que cambia, el contenido, la esencia es igual, cambia cómo lo presenta. Miradlo. This is the story of cancer survival in America. Cancer causes approximately 23% of all deaths in America, second only to diseases of the heart. It's important to recognize that cancer is not a single disease, but an entire class of diseases that exhibit 3 particular characteristics. A group of cells display uncontrolled growth. Adjacent tissues are invaded and destroyed, which sometimes spreads to other parts of the body. Based on data from the National Vital Statistics System, we know that in the year 2006, out of 2,426,264 total deaths, 559,888 were caused by cancer. According to the National Center for Health Statistics, in 2006, 181 out of every 100,000 people living in the U.S. died of cancer. This rate varied by region, however, with the highest death rate of 211 per 100,000 people in Kentucky, and the lowest of 136 per 100,000 people in Utah. To understand cancer survival, we can't speak of cancer as a single disease. We must recognize that there's a great deal of diversity between different types of cancer and our ability to survive them. Let's consider survival rates on a 100% scale. High percentages represent a good chance of survival, and low percentages represent slim chances. Let's also look at how this changes over time, at 5 years from the start of the disease through 10, 15, and 20 years. Of the many types of cancer, the one with the best rate of survival at 5 years is prostate cancer, with a rate of 99%. The type that is nearly always fatal within 5 years is pancreatic cancer. You probably recognize this is the type of cancer that Steve Jobs of Apple is battling. In addition to the prostate and pancreas cancers, there are 22 other basic types of cancer, with survival rates that are distributed across the entire scale. The types that we survive the best are thyroid, testis, melanomas, and prostate. Notice that although chances of surviving prostate cancer are best of all at 5 years, this changes over time, with chances of surviving thyroid cancer remaining high through 20 years, while prostate cancer survival declines. Some survival rates change a great deal over time. Cancer of the larynx exhibits the steepest decline.
Cancers of the thyroid, liver, and pancreas exhibit the steadiest rate of survival over time. In each of these cases, someone who has survived for 5 years will probably continue to survive for 20. You might wonder why the survival rates for thyroid and liver cancer both seem to improve between 15 and 20 years. Obviously, having already died from cancer, you can't reverse the effect later on. What we're seeing here are errors in the data. Of all 24 basic types of cancer, the biggest killers in America are lung, liver, esophagus, multiple myelomas, and pancreas cancers, which all have a 20-year survival rate under 10%. ¿Qué os ha parecido la adaptación que ha hecho? ¿Cómo creéis que habríais seguido mejor la exposición? Si hubiera cogido el paper y lo hubiera ido leyendo, tabla a tabla, gráfico a gráfico, o de esta manera. Y aunque seáis científicos de su mismo campo, ¿cómo creéis que os llegaría mejor el mensaje? ¿De esta manera o paper? Da igual que seamos científicos, todos agradecemos la claridad y la sencillez, todos la valoramos. ¿Y tú a quién valoras más? ¿Al catedrático ese que tuviste en la carrera que daba la clase para sí mismo, o al profesor que la hacía asequible a la audiencia? ¿Habéis tenido esos dos tipos de profesores en la carrera? ¿Los conocéis? ¿A quién valoráis más cuando termina la carrera? Y cuando tú vas a una conferencia o un científico, ¿a quién valoras más? ¿Al científico que habla para sí mismo? El admirémosme, cuánto sé, como nadie. Fijaos, yo una vez escuché un consejo que decía que un científico, cuando da una charla, un tercio tiene que entenderla todo el mundo, otro tercio solo tienen que entenderla sus colegas y otro tercio no tiene que entenderla nadie. Yo he recibido ese consejo. ¿Qué os parece este consejo? Es que ahora analicemos cómo nos hemos formado nosotros en presentaciones. ¿Cuántos de vosotros habéis recibido asignaturas a lo largo de vuestra formación, desde primero EGB o eso o lo que fuera, hasta finalizar el doctorado? ¿Cuántos habéis recibido asignaturas de oratoria, presentaciones, examen público? Levantad la mano a ver que me hago una idea. ¿Una persona, dos? ¿En España o fuera? Francia. ¿Y allí? ¿En? Holanda. Vale, eso es significativo. ¿Cuántos habéis recibido no una asignatura, una clase? 2 horas de hablar en público. ¿Cuántos habéis recibido una clase? 2, 3, eso ya sí en España, ¿verdad? Ya una clase. Bueno, algo es algo. Mi primera presentación en toda mi formación fue el proyecto fin de carrera. Nunca jamás, más allá de sala a dar la lección, ¿sabéis, no? Pero nunca jamás yo había hecho una presentación formal hasta el día de mi proyecto fin de carrera. Que en ingeniería hay eso, en otras carreras ni siquiera hay eso, con lo cual, ni eso. Pero luego da igual, sales al mundo por ahí y todos tenemos que hablar en público. No se nos ha formado. Y en el contexto en el que hacemos esas presentaciones, ¿cuál es? Un contexto en el que lo que se busca es demostrar que sabes. El señor profesor te toma la lección, haces un trabajo, me da igual escrito, presentado oralmente o no, ¿qué tienes que demostrar? Que sabes. Metes muchísima información, mucha más de la necesaria, metes datos irrelevantes, pero para hacer bulto, ¿no? Para que se note que has trabajado. Tu audiencia es una audiencia cautiva, porque el profesor está ahí y lo tiene que escuchar todo, porque te tiene que evaluar, y estamos mal acostumbrados. Luego vamos a congresos científicos. Normalmente yo, de la presentación de tesis, las siguientes presentaciones, ¿cuáles fueron? Congresos científicos. Ahí que volvemos a lo mismo, a demostrar lo mucho que se sabe, a meter todo lo que se ha hecho para que se vea que se ha trabajado mucho. Y os dais cuenta que estamos en un círculo cerrado que se realimenta, pasamos de las clases al mundo académico, a las presentaciones científicas, luego damos clase, luego hacemos tal, y todos estamos metidos en ese círculo. Y estamos acostumbrados a presentaciones en lo que se busca no es la comprensión de la audiencia, sino la demostración de nuestro conocimiento. Y mientras no cambiemos eso, seguiremos haciendo esas presentaciones llenas de tablas, de gráficos, de texto, porque además tenemos el miedo añadido de que si lo hacemos de una manera asequible y comprensible se nos valore negativamente o se nos considere vendedores de coches. Tenemos ese miedo. Y yo a muchos científicos, cuando hablo con ellos, porque hace poco con una persona, yo también he estado en los temas de estos de inversión y así, y una persona, pues a ver, la gente no nos gusta aceptar críticas, ¿no? Entonces pues decía que su presentación pues no estaba bien. Decía, a ver, es que yo soy física, yo no soy presentadora. Dice, mira, te equivocas, tú has venido aquí a pedir dinero y tú ahora eres una vendedora y si no te sabes vender, te vas. Somos vendedores, nos guste o no.
Y esto hay científicos que se ponen, bueno, se les salen ampollas cuando se lo dices, pero los científicos, como todo el mundo, somos vendedores. Si vas a pedir financiación, tienes que venderte a tu equipo y a tu trabajo. Si vas a un congreso, tienes que vender tu idea, algoritmo, método, teorema o lo que sea. Y vayas donde vayas, si vas a una tesis, tienes que venderte para un cum laude. Y si vas a un tribunal de oposición, tienes que venderte para que te den la plaza. Y si vas a una oferta de trabajo para trabajar aquí en CIC Nano-UNE, tienes que venderte para demostrar lo bueno que eres. Somos vendedores. Y lo que nos han enseñado es todo lo contrario, a confundir, a abrumar con información, y eso hay que cambiarlo. Y aquí tenéis un ejemplo que a mí me gusta por su sencillez. ¿Os dais cuenta que en vez de mostrar las tablas y el gráfico que hay en el paper original, lo que hace es nos muestra un gráfico en el cual no mete las 18 tipos de cáncer a la vez? ¿Habéis visto el truco que utiliza él? Te pone en gris, así degradado, para que no se noten, y luego te marca los 3 más mortales, los 3 menos mortales, el que tiene una tasa de variación más rápida, tal, y tú lo sigues perfectamente, y te pone ejemplos, este es el cáncer que tenía Steve Jobs, esto tal, y de esa manera tú sigues mucho mejor la presentación. Y cuando mostraba las tasas, pues te ponía el mapa de Estados Unidos, la provincia, el estado que más, el estado que menos, y de esa forma seguimos mucho mejor la presentación. Y eso lo podemos hacer todos, está a nuestro alcance. ¿Que requiere más trabajo que el copy-paste? Por supuesto, porque exige sentarte a pensar. ¿Cómo puedo hacer yo que esto se entienda mejor? ¿Cómo lo puedo estructurar de una manera que sea más fácilmente asimilable? Eso es trabajo, claro. Y a veces vamos tan atacados que cogemos el algoritmo de hacer presentaciones como churros y copy-paste, copy-paste, copy-paste. Ya está, 30 minutos, presentación lista. Te equivocas, no tienes una presentación lista, tienes un documento listo. Le has cambiado un formato para más apto para proyección, simplemente, pero presentación no has creado. ¿Dónde tengo? Aquí. Y para terminar, bueno, ir terminando esta parte, vamos ahora con otros consejos que nos van a permitir captar, mantener la atención de la audiencia y luego mantenerla. Toda presentación normalmente va a tener 3 partes, pues como en el teatro, como en el cine, como en las historias. Vamos a tener una introducción que, recordad, los objetivos de la introducción son 3 importantísimos. Dale el contexto, ¿por qué vas a hablar hoy de este tema? Segundo, la importancia, ¿por qué esto es importante para la audiencia, no para ti? ¿Por qué es relevante para ella? Y tercero, el mapa, cómo está estructurada la presentación para que te puedan seguir. Luego el cuerpo, ¿y en el cuerpo qué vas a hacer? Contar ahora sí el detalle, las ideas clave, ya vas al fondo de la cuestión. Y por último, la conclusión, ese momento de recapitular, hacer un sumario y mandar la conclusión, la frase que capture la esencia o el mensaje que quieres que se lleven. Vamos a ir ahora revisando cada una de estas 3 partes, empezando por la introducción. En primer lugar, vamos a destacar la importancia que tiene en una presentación hacer una primera buena introducción, un buen arranque. Vamos a... Imaginad que estáis evaluando candidatos para un puesto y os llega un candidato que tiene este perfil. ¿Qué nota le pondríais? ¿Cuánto? A ver, más o menos. ¿Un 5? 5, bueno. Vamos a imaginar que os llega este otro candidato y tiene este perfil. ¿A este qué nota le pondríais? A este le pondríais más o menos que al anterior. Es lo mismo, obviamente es lo mismo, pero ¿habéis notado un cambio? ¿A quién le pondríais menos nota? A este, ¿verdad? Vamos a ir analizando esto. A vosotros os llega un candidato. Imaginad que yo os voy dando de uno en uno, no toda la lista entera, de uno en uno. Y os digo, ¿es inteligente? ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno, inteligente, qué bien, ¿no? Un científico tiene que ser inteligente. ¿Es trabajador? ¿Es bueno o es malo? Muy bueno, un trabajador, o sea, que va a estar ahí, ¿no? El becario, fines de semana trabajando, o sea, magnífico. Impulsivo. ¿Es bueno o es malo? Bueno, ¿cómo lo interpretáis impulsivo? Un señor que es inteligente, que es trabajador, cuando te dicen que es impulsivo, ¿cómo lo interpretáis? Que tiene iniciativa, que es proactivo, que se dice ahora, no sé de dónde viene la palabra, pero proactivo, que en fin, que el tío se va a poner a trabajar. Crítico. ¿Cómo lo interpretáis a la luz de todo lo que hemos visto ya? Bien, ¿no? Una persona inteligente, trabajadora, que es crítica, ¿qué es lo que critica?
su trabajo, ¿verdad?, a sí misma, es una persona que no acepta un trabajo por debajo de unos estándares mínimos de calidad, o sea, autocrítico, ¿verdad?, lo veis así. Tozudo, ¿qué interpretáis ahora tozudo? Constante, o sea, una persona que hasta que no sale, mira, es que el resultado va a salir, y hasta que no sale no me voy a mi casa, y si tengo que dormir aquí, duermo, pero yo saco el resultado. Y ya por último, envidioso. ¿Envidioso es bueno o es malo? Es muy negativo, pero a la luz de todo lo anterior, ¿cómo interpretáis envidioso? Claro, envidia sana, ¿verdad? Es como ver, si ve que otros están ahí, pues, ¿cómo? ¿Qué se ha sacado? ¿Han conseguido financiación? Nosotros vamos a sacar el doble de financiación, pero ¿cómo? ¿Que ese laboratorio tiene 100 publicaciones? Nosotros este año las doblamos. ¿Veis cómo las dos primeras características son positivas, las mires como la mires, son positivas, y entonces sienta el tono de cómo vas a interpretar todo lo demás? Si la primera impresión es positiva, genera emociones positivas, ¿qué va a ocurrir? Todo lo que venga detrás lo vas a filtrar de manera positiva, y si es negativo lo vas a reinterpretar para buscarle el lado bueno. Vamos al siguiente. Envidioso, ¿eso es bueno o es malo? Malo. Pues un tío envidioso, mal, ¿no? Mal empezamos. Tozudo, ¿cómo lo interpretas ahora tozudo? Cabezón, ¿verdad? Cabezón, o sea, y es que encima, tío, le dices ahí el RQR, o sea, no hace ni caso. Crítico, ¿cómo lo interpretáis? Criticón, ¿verdad? Con los demás, que, ojo, es que da igual, cualquier cosa le saca punta, no te deja vivir, porque es que pesado, macho, pero sí. ¿No? Impulsivo, ¿cómo lo interpretáis esto ahora? Es, claro, sin control, iracundo, ¿verdad? Rápido a la ira y que se desenvaina rápidamente y te clava el cuchillo a la mínima, tal, ¿verdad? Trabajador. ¿Y eso? A estas alturas, trabajador, ¿ya qué significa? Este trabaja, pero para minar el equipo, ¿verdad? Este trabaja para su beneficio, este está trabajando para llegar a lo más alto y entonces dar puñaladas por la espalda y tal. Y ya, inteligente, ¿ya qué es inteligente? Aníbal Lecter, psicópata, ¿verdad? Este es Dexter, Aníbal Lecter, este te come el hígado, o sea, en cuanto te descuides. ¿Os dais cuenta cómo son las mismas características, pero el orden condiciona completamente la interpretación que hacemos? Si la primera impresión es negativa, vamos creando un filtro negativo y por él vamos a tamizar todo lo que venga después. Y si algo es positivo, da igual, le damos la vuelta para verle el lado negativo. Esto, a ver, no me lo estoy inventando yo, esto son montones de trabajos que se hacen en psicología cognitiva. Y si lo analizamos, nosotros funcionamos igual. Cuando una persona te cae bien, hace una cosa mala, tendrá un mal día, no sé qué, tal. Y al revés, una persona que te entra mal, hace una cosa bien, ya, sí, seguro que lo que quiere luego es no sé qué. O sea, y funcionamos así. La primera impresión condiciona en la presentación cómo van a interpretar todo lo que viene después. Si arrancamos con buen pie, nos van a perdonar pequeños fallos y cualquier cosa así rara que hagamos la van a reinterpretar de forma positiva. Y al revés, como arranquemos mal, aunque luego hagamos cosas buenas, tal, ya darán la vuelta para interpretarlo negativamente. Por eso las 10 primeras palabras de tu presentación son tan importantes como las 10.000 siguientes. Hay que matizar, mimar, dejar niqueladas las 10 primeras palabras. Y tristemente esas suelen ser las que nadie lleva preparadas. Aunque te hayas memorizado la presentación, las 10 primeras, la gente sale ahí, buenos días, estoy muy contento de estar aquí y, en fin, que es un placer estar con todos ustedes, es un gran honor y pues muchas gracias a la organización por hacer esto posible, gracias al patrocinador y, por supuesto, gracias a todos ustedes por haber venido. Sé que ahora pues tendrán cosas más interesantes que hacer, ¿no?, que estar aquí, pero bueno, les agradezco de verdad porque sé que es un esfuerzo grande en este día, en este mundo que estamos todos tan atareados, ¿verdad?, de que nos deis ahora estos minutos. Y bueno, pues, ¿os dais cuenta? Es como, macho, venga, arranca. Lleva un minuto hablando y todavía no he dicho nada. Vamos a arrancar con fuerza. Y nada de esas cosas que hablamos, me llamo Gonzalo Álvarez, vamos a hablar de tal, hoy lo que vamos a repasar es envidioso, no sé qué, tal. Y bueno, pues ya sabéis, yo, en fin, me pongo un poco nervioso aquí a hablar en público, me disculpáis y tal. Arranca. Vamos a ver cómo podemos hacer esos arranques. Y os voy a poner varios. Voy a hablar de 3. Uno de ellos podría ser empezar con una pregunta. Vamos a lanzar una pregunta a la audiencia que sea significativa, que guarde relación, obviamente, con el tema de nuestra charla.
Por ejemplo, yo hace algún tiempo estuve dando una charla similar a lo de hoy, pero era solo una hora, para alumnos de últimos cursos de carrera. Había de distintas facultades ahí en la universidad, y yo empezaba diciendo: veo que aquí hay alumnos de física, de ingeniería, de matemáticas. ¿Sabéis qué tenéis todos en común? Y hago una pausa. Entonces ahí lo mismo, hay alguien que responde: pues a todos nos gusta el Atleti, o lo que sea, o tal, bueno, lo que sea, bueno, sí, claro, bueno, no habrá alguno de la Real aquí, ¿verdad? Tú, si hacen un chiste, pues tú lo puedes recoger, lo reenvías, que no responde nadie, no pasa nada, es una pregunta retórica, yo hago eso sí, la pausa, la mantengo varios segundos, y digo, cuando ya chiste o sin él, da igual, antes o después, cuando salgáis de la facultad, todos vosotros vais a tener que hablar en público. Y nadie nos ha preparado para ello. Por eso yo hoy os voy a dar aquí 10 consejos que los vais a poder aplicar hoy mismo y van a mejorar vuestras presentaciones de manera drástica. Ya hemos terminado la introducción. Ya está dado el contexto, sabemos de qué vamos a hablar. Está dada la importancia y está dada las partes de la charla. ¿Cuántas partes tiene la charla? 10, pues ya está, 1, 2, 3. Cuando vaya por la 8, ¿cuánto queda? Pues quedan 2, ya está. ¿Cuánto hemos tardado? 1 minuto. Podéis empezar así, con una pregunta. Esto es de un congreso científico. Yo aquí estoy explicando un algoritmo para romper hashes. Da igual, esto es una cosa técnica. ¿Yo cómo empezaba? Yo empiezo con esta transparencia. Yo le hago una pregunta a la audiencia. Imaginad que habéis entrado en el servidor de una tienda de comercio electrónico y habéis robado la base de datos de los clientes. Tenéis ahí la tabla con los usuarios, la columna contraseñas, pero resulta que está hasheada. ¿Podríamos obtener la contraseña original a partir del hash de la contraseña? Esto a vosotros os deja fríos. Evidentemente, en el contexto que lo cuento es muy relevante, porque si tú eres un auditor de seguridad y te encuentras los hashes, te has chocado con un muro, tú ya no puedes seguir. Yo aquí explicaba un método que te permite, bajo ciertas condiciones, romper esos hashes. Es decir, puedes continuar haciendo tu auditoría. Para ellos es fantástico. Bueno, lo hemos introducido pues, con una pregunta relevante para el contexto y la audiencia que tenemos delante. Otra forma como podemos empezar, dando un hecho, un dato, una estadística, algo sorprendente, algo que llame la atención, algo con lo que, que despierte el interés de la audiencia. Por ejemplo, yo podría empezar con una transparencia como esta. Yo estoy hablando en un contexto industrial de unos contaminantes que se llaman los POP, y yo les podría decir: uno de estos 3 trabajadores no va a llegar a la jubilación por culpa de los POP, que en este tipo de industria se cobra el 30% de los trabajadores que lleven más de 10 años trabajando. Nosotros hemos inventado un filtro capaz de reducir en un 90% la incidencia de los POP. En nuestra charla vamos a ver, en primer lugar, cómo funciona el filtro. En segundo lugar, cómo lo podemos instalar en una fábrica. Y en tercer lugar, vamos a ver el caso de la implantación en la fábrica de Sevilla. Vamos con la primera parte, cómo funciona el filtro. ¿Cuánto he tardado en hacer la introducción? No ha llegado al minuto. He explicado el contexto, sabemos de qué vamos a hablar. He explicado la importancia, hombre, como que salva vidas, salva el 90% del 30% que muere. Y he dado las partes de la charla. ¿Cuántas partes hay? 3. Explico la primera parte. Cuando termine la primera, haré la transición. Ahora que hemos visto cómo funciona el filtro, vamos a ver cómo se puede utilizar en una fábrica. Y lo explico genérico. Termino. Y ahora que ya sabemos cómo funciona el filtro en una fábrica genérica, vamos a analizar un caso concreto. Vamos a analizar el caso de la fábrica de Sevilla, donde lo instalamos con éxito hace 2 años y con unos resultados excelentes. Y explico la fábrica de Sevilla. Y cuando ya termino, y ahora que ya hemos visto el filtro, no sé qué tal, hago el resumen, doy las ventajas o lo que sea, y mi conclusión. Y he ido llevando a la audiencia en todo momento de la mano y sabe dónde está. Y si os dais cuenta, cuando yo digo que arranco con esto, arranco literalmente con esto. No hay nada antes, nada. Cuando digo esa frase o la anterior, etcétera, esa es la primera palabra que sale de mi boca. No hay nada antes. Os voy a poner ahora un ejemplo de este señor Paul Romer para que veáis cómo arranca él una charla. Take a look at this picture. It poses a very fascinating puzzle for us. These African students are doing their homework under streetlights at the airport in the capital city because they don't have any electricity at home. Now, I haven't met these particular students, but I've met students like them. Let's just pick one, for example, the one in the green shirt. Let's give him a name too, Nelson. I'll bet Nelson has a cell phone. So here's the puzzle.
Why is it that Nelson has access to a cutting-edge technology like the cell phone, but doesn't have access to a 100-year-old technology for generating electric light in the home? ¿Qué os ha parecido el arranque de su charla? Brillante. ¿No os ha dado un poco de rabia que lo corte ya? No es como, hombre, déjalo un poquito más, ¿no? Ya que quiero saber la respuesta. ¿Os ha pasado eso? Sí. Y ahora decidme la verdad. ¿Cuántas veces habéis estado en una charla que si se corta a los 30 segundos de empezar, os dé rabia? Nunca. Una vez. Eso es extraño. Y da igual que estemos en un congreso científico, en una tesis. ¿Cuántas veces habéis estado en una lectura de tesis que el tribunal esté así, escuchando, a ver cómo sigue? Todo eso se puede conseguir, por supuesto, pero exige, primero, el deseo de hacerlo. ¿Qué ha hecho este señor? ¿Habéis visto que no hay saludos varios, agradecimientos? No, directamente ha empezado. De lo que hemos visto, pregunta y dato hecho sorprendente, ¿cuáles ha utilizado? Los dos, ¿verdad? Ha utilizado los dos. El dato sorprendente, yo no tenía ni idea hasta que vi esta charla que había gente que iba ahí a los aeropuertos, a las estaciones de tren a hacer los deberes. Y la pregunta, ahí la tenéis. Y nos ha enganchado. O sea, ahora todo el mundo está pegado al asiento escuchándole a este señor. Y lo ha conseguido en 30 segundos. Es fantástico, lo has dicho, brillante. Esto es brillante. Y por supuesto está al alcance de todos nosotros. Lo único que tenemos que hacer es reflexionar, a ver cómo podemos conseguir este efecto en la audiencia. Y eso es captar la atención desde el instante cero. No después de 7 minutos, no, mi parte buena la he dejado para el final. No, en el final ya no hay nadie ahí. No, si están sentados, sí, pero están sentados con sus portátiles, sus smartphones, no están ahí. La parte buena, o sea, buena, da igual, hay que arrancar con fuerza, luego hay que seguir con fuerza y hay que terminar con fuerza, o sea, hay que mantener todo el rato. Y vamos a terminar con la última, tercera, que os recomiendo yo, que es la historia o anécdota personal. En mi página web, ahí hablo de montones, hay 25, en el libro hablo de 12, si será por formas de arrancar. Yo aquí cuento 3 porque considero que son las 3 más potentes. Y de las 3, pregunta, hecho o historia, bajo mi punto de vista la más potente es esta, la historia o anécdota personal. Y ahora os voy a poner un ejemplo de cómo arrancaba yo en algunas ocasiones una charla que yo daba sobre seguridad web. Y cuando digo que arranco, esto es literalmente las primeras palabras que salen por mi boca. Entonces, no sé si alguno ha reconocido ya esto, yo soy de Bilbao, sé que, en fin, a veces ofende decirlo aquí, ¿no? Yo entiendo, pero, a ver, yo que eso lo uso mucho, igual voy a Valencia a dar una charla, y digo, pues esta mañana me he levantado en mi casa, ahí en Bilbao, estaba desayunando, y he dicho, pues voy a dar un paseo, oye, andando, que he venido hasta aquí, hasta Valencia, y digo, pues voy a dar una charla aquí a mis amigos de Valencia, ¿no? Bueno, el caso es que, como ya lo sabéis vosotros, yo empezaba directamente con la transparencia. Yo le decía, cuando yo era niño, en la plaza de Endaucho, en Bilbao, ponían en Navidades un árbol de Navidad. Eso sí, ahí en Bilbao las bolas son tamaño bilbaíno, ¿eh? No esas canicas que tenéis aquí en Donosti y otros barrios periféricos de Bilbao, no, ahí, tamaño bilbaíno. Y el caso es que yo veía cómo todos los días iban desapareciendo las bolas. Primero las que colgaban más bajas, luego un poquito más altas, y así, poco a poco, hasta que ya se detenía el proceso de desaparición de bolas. Posiblemente porque se había alcanzado la estatura del bilbaíno más alto. Y este proceso a mí me enseñó 3 valiosas lecciones. La primera de ellas, si todas las bolas del árbol son iguales entre sí, las primeras en desaparecer son las que cuelgan tan bajas que hasta un niño las puede alcanzar. Segunda lección. Si yo tengo una bola que es igual a las demás y la quiero proteger, basta con que la cuelgue más alta que el bilbaíno más alto. Y tercera lección, si el bilbaíno está determinado a robarme la bola, da igual donde la cuelgue, el tío cortará el árbol o lo arrancará, pero te roba la bola. Ahora imaginemos que este árbol fuera Internet y que estas bolas fueran nuestros servidores web. Y ahora trazaba la analogía. Los servidores web tienen una dirección IP. No me pretendo ahora explicarlo. Todas estas IPs al final son un número. Y los ataques que hay son ataques automatizados con programas que están escaneando rangos de IPs. Es decir, tu servidor es como otro cualquiera, no es más que una IP aleatoria. El nivel de los ataques pues es uno, determinado y bastante bajito. Si la seguridad está por encima de ese nivel, ya estás a salvo. Excepto contra el hacker que no ataca una IP al azar, sino que ataca tu sitio www.tusitio.com. Ese, si invierte los recursos suficientes, te ataca y te hunde. Ya está trazada la analogía, etc. ¿Veis cómo, en este caso, arranco con una historia, una anécdota de mi infancia?
¿Qué estamos consiguiendo con esto? Estamos demostrando a la audiencia, luego por supuesto la conexión, pero inicialmente causa sorpresa. Tú vas a una charla de seguridad web, te empiezan a hablar del árbol de Navidad, pero luego todo encaja y dices, ¡ah, qué bueno! ¡Ah, mira, ahora tal! Y luego te da una metáfora con la que puedes seguir a lo largo de la charla también. Y como veis, aquí no se trata ni de empezar con humor, ni de empezar con teatro, se trata de empezar con algo que capte la atención. Si tú eres una persona que le gusta contar chistes, pues a lo mejor cuenta un chiste, yo qué sé. ¿El Paul Romer os parece una persona teatral? No, era muy serio, el señor te cuenta, empieza, ¿no? Miren esta foto, estos estudiantes, tal, tal. O sea, todo eso está al alcance de todas las personas. Lo que tenemos que hacer es buscar un arranque adecuado a nuestra personalidad, adecuado al contexto. Si estoy ante un tribunal de tesis, usaré un arranque distinto a si estoy en un colegio o si estoy ante alumnos universitarios, y de esa manera captamos la atención desde el primer instante. Ya que os he hablado de 3, la pregunta, el hecho, la historia. En el libro hablo de 12, citas, prospectivas, retrospectivas, en el blog hablo de 25. Da igual. De lo que se trata es de que busquéis una forma de arrancar, y además adaptada al contexto, a la audiencia y a vuestra personalidad. Yo siempre digo, si tú no eres chistoso, no hagas chistes. Si tú no sabes contar historias, no cuentes historias. Si tú eres serio, explota tu seriedad, porque transmites a lo mejor mucha confianza, bueno, pues explota la seriedad. Tú haz algo adecuado a tu personalidad. Puedes adaptarlo al momento, puedes hacer lo que quieras, pero haz algo distinto, para que la gente desde el primer momento diga, mira, esta charla me va a interesar. Yo recuerdo hace unos años estuve en un curso de verano que se celebraba en Valencia y a mí me llamaron para dar la charla de clausura. Y me pidieron que hablase de criptografía cuántica. Entonces, claro, había gente ahí que el que lo organizaba era mi amigo, entonces por eso me llevó a mí. Había gente que decía, pues tú estás loco, ¿cómo vas a llevar a un señor ahí a hablar de criptografía cuántica? Era un evento de seguridad, eso sí, pero vamos, criptografía cuántica. Entonces, justo el día anterior, era en verano esto, curso de verano, había ganado España el Mundial de Fútbol. ¿Cómo arranqué yo la charla? Pues más o menos, ya no me acordaré las palabras exactas, pero yo les decía. Y cuando digo arrancar, literalmente es arrancar, no hay nada antes, estas son mis primeras palabras. Imaginad que esta mañana bajáis al kiosco a comprar el periódico para ver el resultado deportivo, el 1-0 de España, pero allí, en vez de encontrar eso, veis una noticia que se ha creado el primer ordenador cuántico de la historia. Y a mí qué me importará el ordenador cuántico de la historia, y tú te pones ahí a buscar, ¿dónde está el resultado del 1-0? Y esa no es la pregunta que te tienes que hacer, ¿dónde está?, sino ¿por qué es tan relevante la noticia del ordenador cuántico como para desplazar a las páginas de deportes a el acto más importante de la historia de España, ¿no? Entonces, ¿qué ocurriría si se crease un ordenador cuántico? Toda la criptografía, tal y como la conocemos y usamos hoy en día, se destruiría. El mundo literalmente se pararía. Si nosotros creásemos un ordenador cuántico, ya no podríamos seguir usando la criptografía actual. En esta charla lo que os voy a explicar es, en primer lugar, cómo funciona un ordenador cuántico. En segundo lugar, veremos cómo los ordenadores cuánticos acaban con la criptografía que hoy usamos, y en tercer lugar veremos cómo podríamos protegernos de los ordenadores cuánticos si estos llegasen, qué nuevos tipos de criptografía podríamos buscar. Vamos con la primera parte, cómo funciona un ordenador cuántico. Y yo recuerdo que allí estábamos en un aula, era muy grande, y todo el mundo, claro, era sobre todo gente muy de seguridad, ¿no?, muy friki de esto, pues todo el mundo con su portátil, Linux, por supuesto, y entonces todos hacían ahí, pla, 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 nos hizo como una ola la gente bajando la tapa. Entonces pensé, bien, ya tengo la atención de la audiencia, pero por supuesto aún queda mucha corrida. Ahí hay que llegar hasta el final y luego hay que matar al toro, cortar la oreja, pero ya has empezado con buen pie. Además, yo recuerdo que las charlas eran de esas de, hola, buenos días, aquí tenemos tal, este es el índice. Entonces, pues ya por contraste, solamente por contraste, aunque hagas algo ligeramente diferente, es que la audiencia ya lo agradece. Y además yo le suelo decir a la gente, mira, si es que el nivel de las charlas es tan bajo, que a poco que hagas algo, ya es que lo hacen mejor. Pues es que no cuesta nada pararte a pensar algo, vamos a hacer algo diferente, vamos a meter aquí alguna cosita, y de esa forma ya vas a enganchar a la audiencia y luego, por supuesto, hay que mantener la atención. Pero luego, eso ya lo vamos a ir tratando después cuando pasemos al cuerpo. Vamos a hacer ahora aquí una pausa. Antes de irnos a la pausa, ¿qué queréis preguntar, comentar sobre esto que hemos estado viendo hasta ahora, de esta última parte de la estructura?
Veo que os vence las ganas de ir a la pausa. Pues venga, vámonos. Vale, está. Yo soy bloguero, ¿no? Y se me ha ocurrido en tu charla que podría ser un buen consejo para la gente joven el que tuvieran un blog en el que de vez en cuando expusieran artículos técnicos de su área. Porque te exige elegir un buen titular, te exige construir una entrada con un buen arranque y un buen final. ¿Tú crees que en la formación, en lo que es en cuanto a presentar, puede ser útil esa idea de tener un blog? No sé si habéis oído todos la pregunta. Él pregunta si es bueno tener un blog en el que, por así decir, divulgues tu investigación y si eso puede ayudar a las presentaciones. Definitivamente, bajo mi punto de vista, sí. Porque al final de lo que estamos hablando aquí es de comunicación científica. Y la comunicación se puede hacer en una multiplicidad de medios. Lo puedes hacer oralmente en una presentación, lo puedes hacer por escrito en los papers científicos y también lo puedes hacer por escrito en blogs, en libros de divulgación, revistas de divulgación y todo lo que tú trabajes para divulgar, para comunicar, al final se realimenta y repercute en todos los otros canales. Si tú eres capaz de crear titulares atractivos para tus artículos de blog o de revista de divulgación, si eres capaz de empezar esos artículos con algo que engancha, ese hábito te lo vas llevando a todo lo que haces y cuando hagas una presentación oral le pondrás un título atractivo, que ese es un tema, a ver, yo aquí no trato porque le dedicamos 4 horas, yo doy cursos de 40 horas de esto. Entonces, claro, hoy estamos viendo 10 en este caso, ¿no? 10 consejos. En el caso largo, yo ahí sí que trato los títulos, en multitud de ocasiones, tú eres una charla en 8 tracks paralelos y la gente tiene que juzgar a cuál se mete. Y a menudo lo único que tiene es un folio con los títulos de las charlas. Hombre, vamos a poner un título atractivo. Vamos a poner una promesa de que vas a recibir algo de valor en mi charla. Luego hay que cumplir la promesa, pero por lo menos promételo ya en el título. Es que otro lo que te prometen en el título ya es que, vamos, a esa no voy. Entonces vamos a empezar con un título atractivo. Si tú escribes entradas en un blog, hoy en día la gente tuitea, retuitea entradas, etcétera. Yo estoy suscrito a cientos de blogs, literalmente. Yo cada día escaneo en diagonal cientos de blogs. Y cuando digo cientos lo digo de manera literal. ¿Cómo creéis que puedo hacer eso? Para luego entrar a los que me interesan por el título. Yo en 10 segundos te he leído, pues eso, 10 títulos. Es que muchos títulos... Que eso se realimenta y si podéis comunicar en distintos medios, va a redundar en beneficio de todos los demás. Así que os animo efectivamente a que comuniquéis en revistas, en blogs, en televisión, en radio, en congresos científicos, en escuelas para niños, que les expliquéis a los niños las cosas. Es un ejercicio maravilloso. Explícale a un niño cómo funciona una radio. Explícale, da igual, si tú eres ingeniero aeronáutico, cómo funciona un avión de papel. O, si eres médico, cómo funciona el hígado. Tú explícaselo a un niño. Si el niño te entiende, ya puedes contar a un